Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Soy Juliana Oxenford y esto es Arde Troya. Antes de arrancar el programa, como siempre, les voy a pedir que desde ahorita, a la gente que ya se enganchó, pongan like, porque esto nos ayuda a que el algoritmo suba muy rápidamente y que además el video pueda llegar a más y más personas. Tenemos un programa imperdible. Más adelante vamos a conversar con el constitucionalista Luciano López a propósito de todo lo que está pasando con el presidente de la República y las reacciones que se han generado en el Congreso, de las que vamos a hablar en instantes, tan solo en segundos. Y en nuestra secuencia, la hoguera electoral, tendremos a un candidato a la presidencia de la República, el señor Francisco Díez-Canseco, y también al candidato al Senado por Ahora Nación, Jaime Delgado. Ya saben cómo es la dinámica, ¿no? Nosotros, desde que arranca la hoguera electoral, planteamos la siguiente pregunta. ¿El postulante resiste al fuego o se quema? Y son ustedes los que, estando todavía el invitado aquí, en las instalaciones, en el espacio, en el set de Arde Troya, termina enterándose qué tan profundo ha calado su mensaje y sus propuestas. Bienvenidos, bienvenidos. A ver, tenemos nuevo premier, de facto, pero nuevo premier, porque hablar de Ernesto Álvarez como un verdadero presidente de Consejo de Ministros, ya a estas alturas del partido, después de todo lo que ha dicho en dos entrevistas que ha concedido, una a El Comercio y otra a Willax, es realmente un insulto. El chino, el tío Johnny, es la mano derecha políticamente hablando de José Gerí. Clarísimo. Sabe más de su vida, más de sus acciones políticas que el propio Ernesto Álvarez, que ha dado vergüenza, sobre todo con Christian Hudwalker, que es bastante más incisivo, ¿no?, que otros periodistas que han podido acceder, obviamente, a una entrevista que muchos estaríamos felices de hacerle a alguien con Álvarez, sobre todo porque está tan perdido que es muy fácil aterrizarlo y mostrarle al público cuán indiferente es ante esto que está sucediendo, que no es solo un escándalo, acá estamos hablando de irregularidades. Solamente ayer, Janet Arias, mi productora, me ha pasado aquí la agenda oficial del despacho presidencial. El señor que trabaja, me refiero al presidente de la República, ¿no?, dice él, mañana, tarde, noche, madrugada, y encima tiene tiempo para ir a comprar a una bodega china en Capón caramelos, no registra ningún tipo de actividad. Se pasean como les da la gana y nos pasean de paso. El chino está en problemas, se le va a caer todo el negocio y a Gerí probablemente también. Bueno, ha pasado ya buen tiempo. Yo, la verdad, esperaba una respuesta, un eco, réplicas por parte del Congreso de la República de manera inmediata, ayer lunes a primera hora, después de la revelación de este video en Punto Final y Cuarto Poder. Pero en política se analiza todo, se pone en una balanza los pros, las contras, ¿no? Porque todo tiene un fin netamente político y a estas alturas del año, proselitista básicamente, ¿no? Porque están muchos en elecciones. Pero APP, Alianza para el Progreso, el partido cómplice de Dina Boluarte, que tiene como líder a quien se autodenominó el papá del Perú, con Dina al costado diciendo, y ella es la mamá. Y uno diciendo, prefiero ser huérfano. Bueno, Gerí es la continuación de Dina Boluarte. O sea, el mismo perfil. Siguiendo lo que establece el Congreso de la República, no generando ningún tipo de problema. Tú me perdonas los pecados, yo a ti. Perfecto, después ya veremos, pero déjame pasar piola. Esta vez a Gerí, ¿lo dejarán pasar piola? A Dina le perdonaron la vida, no una, 5, 6 veces. Teniendo, pero el Parlamento, razones y excusas de sobra para vacarla. Al final, cuando ya estaba por terminar el año, el 2026 es obviamente un periodo electoral, se vienen las presidenciales, las parlamentarias, las municipales, las regionales, hay que sacarnos de encima a esta señora. ¿Ustedes creen que con Gerí no lo van a hacer? Yo estoy segura que a Gerí ya se lo bajan, ¿no?, en los próximos días. ¿Por qué? Porque APP, a diferencia de otros congresistas que han presentado moción de vacancia, moción de censura, como Ruy Luque, Sigrid Bazán, a la mesa directiva, que me parece además una estrategia bastante más inteligente que eso de pedir vacancia, uno, porque se requieren menos votos, y dos, porque no necesariamente Fernando Rospigliosi pasaría a reemplazar a José Gerí y por lo tanto convertirse en presidente de la República. ¡Qué miedo!
el fujimorismo por fin gobernando. No, eso no pasaría, porque tú puedes solicitar una censura para quien es oficialmente, hasta ahora, el presidente del Congreso, que es Gerí, lo que pasa es que está cumpliendo otra función tras la salida de Dina, y para el primer vicepresidente, que ahora es quien dirige la mesa directiva, Rospigliosi. Y se eligen a personas que ocupen esos dos espacios vacíos. Y tendría que convocar, evidentemente, a elecciones. Así funciona la cosa. Así es. ¿Ah? Así se prepara el saltao, el chifita. Y hay que hablar en esos términos, ¿no? Porque ahora todo tiene que ver con el tío Johnny, con Gerí. Aquí tengo el documento de APP. Miren, ¿ah? Desde Alianza para el Progreso condenamos de manera categórica las conductas atribuidas al presidente José Gerí, las cuales resultan inadmisibles y vulneran de manera grave los principios éticos, democráticos y de transparencia que deben regir toda función pública, más aún cuando se trata del ejercicio de la más alta responsabilidad del Estado. Caramba, qué responsables han vuelto. Ante la gravedad de los hechos conocidos y el daño ocasionado a la institucionalidad democrática y a la confianza ciudadana, exigimos su renuncia inmediata como un acto de responsabilidad política y moral frente al país. Asimismo, exigimos al Ministerio Público actuar con la máxima celeridad, firmeza e independencia en las investigaciones iniciadas. Finalmente, consideramos que el partido Somos Perú, organización política a la que pertenece el presidente José Gerí, tiene responsabilidad política frente a los hechos conocidos. Oficina de Comunicaciones, APP. O sea, el Chato Acuña está diciendo, renuncia, Gerí, renuncia, vete. Dime con quién eres, diré quién eres, un delincuente. Exactamente. Y ahora mismo, sí encubren a Gerí dentro de esto que, repito, es mucho más que un escándalo. Acá no hablamos de farándula, acá hablamos de política. Acá estaríamos hablando de irregularidades, tráfico de influencias, de pronto cohecho. Este señor presidente no solamente mintió diciéndose que fue a hablar del día de la amistad Perú-China al Chifa, primero solo y después con el ministro del Interior Disque, y con parte de la delegación que se encarga o del conjunto de personas que se encargan de su seguridad. ¿Por qué no lo dijo en la primera versión? Donde el error ni siquiera era la capucha, el error era la hora a la que fue el Chifa. Acá el error es que eso no se consignó y que si fue un evento oficial, tendría que haber quedado plasmado en el portal de transparencia. En este mismo papelito que les acabo de mostrar, donde se registran las idas, las salidas, la agenda en general del presidente de la República. El presidente de la República fue al dentista. Bueno, acá tiene que salir. Tuvo una cita con el odontólogo. Porque es el presidente. Trabaja 24/7. Primero la capucha, después la hora. Ya no sabía qué decir. Después sí estuvo conmigo Tiburcio. ¿Dónde está Tiburcio? A todo esto. ¿Aló? Ring. ¿Quién es? Responda, señor Tiburcio. ¿Qué pasó ahí? ¿Se habló del día de la celebración china? ¿Un 26 de diciembre? ¿A las 11 de la noche? Y si fue así, ¿por qué no se consignó? Y después ya vino, obviamente, Gerí versión bombero, apagando el incendio del tío Johnny, al que le había clausurado la Municipalidad Metropolitana de Lima, horas antes, su bodega, su market en Capón. ¿A quién llamas? Ya digamos que tienes vara, conoces a un montón de gente, porque eres un empresario exitoso. A Reyardo, por último, ¿no? No, de frente al presidente. ¿Y quién aparece? Gerí, con lentes oscuros, ¿no? Con su casaquita, inmediatamente, con una celeridad impresionante. Eso tampoco lo consignó. El día de Bajada de Reyes. Desesperado, ofuscado, se le ve en el video, ¿no? Ayuden a mi pata, ¿cómo le van a cerrar el local un día como hoy que... Caramba, la calle Capón recibe tanta gente y él no va a poder vender sus caramelos y otras cosas que ofrece en esta bodega. Esto es grave y nos va a ayudar a aterrizar constitucionalmente hablando el doctor Luciano López en instantes, que va a estar aquí conmigo. Porque pensábamos realmente ayer que de pronto este tema hoy no iba a dar tanto que hablar. Nos equivocamos. ¡Soy inocente! ¿Quién es inocente? Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ok, presunción de inocencia, salud por eso. Pero que aquí no solamente apesta, sino que estamos frente a algo realmente podrido, es absolutamente claro. Que el premier Ernesto Álvarez concede entrevistas
Uno, sin saber dónde está parado. Dos, enterrando al propio presidente, porque con sus propias palabras, con sus propias respuestas, no solamente ha terminado advirtiendo las irregularidades de José Gerí, sino que está clarísimo que ni siquiera él elige a los ministros, cuando constitucionalmente está ahí escrito en la Carta Magna que es el Premier, junto al presidente de la República, quienes tienen que consignar a las personas que integran la representación de los diferentes ministerios. No sabe cómo se llama el ministro de Energía y Minas, no sabe, no es broma. Y lo van a ver ahora porque hemos cogido algunos extractos de esta entrevista que le hace en Willax de Televisión Christian Hood Walker. Empieza diciendo con Leiva, antes de eso, en una entrevista que concedió a Diario El Comercio, que ahora tiene un espacio digital también, que el presidente cayó en una trampa. Obviamente que estos videos han sido filtrados por gente vinculada a Xi Guoyang, al tío Johnny, pero lógico, alguien que lo odia, alguien que quería vengarse por X o Y motivo. Ya, ¿qué importa? ¿Quién lo filtró? A mí lo que me interesa como ciudadana, como periodista, sobre todo, es el contenido de lo que estoy viendo. No nos preocupemos del mensajero. Acá toda nuestra atención tiene que estar centrada en los hechos, las horas, la falta de claridad, de transparencia, las mentiras, las contradicciones, y que todo esto tiene a un protagonista, que es el representante máximo del Estado peruano, el señor presidente José Gerí. Punto. Punto. No hay nada más que discutir. Por Dios, es tan difícil de entender. ¿Qué dice? Que ha caído en una trampa. Encima le están echando la culpa ahora al chino. Se le cayó todo el negocio a tío Johnny, ¿eh? Escuchemos. Concretamente, anoche hemos tenido una conversación telefónica. ¿Qué le ha dicho el presidente? Que no hay delito. Me ha asegurado que en ninguna circunstancia ha habido delito y que él había actuado en todo momento de buena fe. Yo le he hecho ver algunos detalles y hemos tratado de evaluar juntos detalles puntuales de lo que ha sucedido. Y lo primero que se tiene es de que el presidente ha caído en una trampa. A mi manera de ver, ha caído en una trampa, ha caído por los elogios, por su juventud. En un año ha sido congresista, presidente de la Comisión de Presupuesto, presidente del Congreso y ahora presidente de la República. Entonces, yo entiendo, yo a los 38 años hubiera tenido una crisis muy fuerte. O sea, uno a esa edad no está preparado para tantos cambios en tan poco tiempo. O sea, encima este chibolo no está acostumbrado, ¿no? No sabe cómo responder a este tipo de situaciones, lo ningunea, dice que no hay que creer en los políticos, y por más técnico que sea Ernesto Álvarez, está rodeado de políticos. Es presidente del Consejo de Ministros, ahora mismo está haciendo política pura y dura, y encima le está fregando. O sea, dense cuenta ustedes cómo entra en contradicciones. Y de una entrevista a otra, porque luego pasa con Hood Walker, ¿no? A los políticos no se les cree por lo que dicen, sino por sus actos. Qué bueno que lo diga. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Me parece lo más inteligente que ha mencionado en estas dos conversaciones que ha sostenido con diferentes periodistas. Obviamente. ¿Y cuáles son los actos de Gerí? No registrar lo que hace, mentir, entrar en contradicciones, grabar un video desesperado, sabiendo que Cuarto Poder y Punto Final tenían los videos de lo que había captado, las cámaras de seguridad al interior de la bodega del tío Johnny, y que ya no tenía que hablar solamente de la capucha. Tenía que incluir a alguien más para que parezca oficial y hablar y responder sobre su reunión en el Chifa. De frente ahí, lo empuja y le dice, métete tú nomás también a este chongo, a Tiburcio, que algo debería decir al respecto y por lo menos debería de ser interpelado en el Parlamento Nacional. Ni siquiera se ha presentado una moción de interpelación, que es la previa a una eventual censura. No siempre te interpelan y luego te censuran. Muchos van, responden el pliego de preguntas, 17, 22, en fin, y después a tu casa no pasó absolutamente nada. Y a veces luego de esa interpelación viene efectivamente un castigo y te sacan, te expectoran. Nada, de Tiburcio nadie habla.
A los señores de seguridad no les vas a estar preguntando porque no tienen ningún tipo de responsabilidad. Ellos van donde les indica, obviamente, su jefe. Su jefe. Pero Álvarez, el premier, que no sepa absolutamente nada y que le eche la culpa a la izquierda por los videos que se han filtrado. Oiga, ¿usted en serio le preocupa mucho más este material que nos está permitiendo conocer cuáles son los verdaderos intereses del jefe de Estado, que no son gobernar ni atacar a la inseguridad, sino hacer lobby y ayudar al amigo chino? ¿Le preocupa más quién nos muestra eso, que es verdad, que es real? Y echarle la culpa a la izquierda generando una polarización, cuando debería estar concentrado uno en su carta de renuncia. Váyase, tenga dignidad, señor, por favor. Después de esto no regresa usted, Ernesto Álvarez, ¿ah? De ahí no se vuelve. Pero sí, él está ahí contento, ¿no? Bueno, que asuma su responsabilidad, efectivamente. La izquierda, culpa de la izquierda, le han hecho una trampa. Sí, pues, ¿y qué opina usted de ese señor que representa a gente que se dedica al delito de tala ilegal, que entra a Palacio de Gobierno, no revisan los antecedentes? Sí, pues, pero si no hay sentencia, no. Google. Tanta plata nos sacan en comprar computadoras, iPads, entre otros artículos modernos para estar bien comunicados, se entiende, Palacio de Gobierno. Nadie en la oficina de comunicaciones de Palacio, algún asesor por ahí puede, digamos, tener la iniciativa de decir, ¿quién va a entrar? Oiga, no, pero miren, tiene una denuncia, mejor que no ingrese. Para cuidar casualmente al presidente. Bueno, si Ernesto Álvarez quería cuidar a Gerí, lo terminó hundiendo más, porque prácticamente dijo que era un inmoral. No lo llamó delincuente, es cierto. Sí, irresponsable, pero a los políticos no se les cree nada. ¿Qué estás diciendo? Que a Gerí tampoco se le cree nada. Y una persona que no tiene credibilidad, una persona que no genera confianza, es alguien que no tiene la suficiente moral, ética, para convencer al resto de que lo que está haciendo es producto de una conciencia limpia que le permita trabajar con transparencia y ser claro en sus discursos. Ya pues, ¿qué más? ¿Qué más? Escuchemos al señor Ernesto Álvarez. Más que eso me preocupa que habla con el presidente una persona que tiene un arresto domiciliario, así se sepa o no hay interoperabilidad por un delito de tala ilegal. Lo que se nos ha señalado es que ¿Quién le ha señalado esto? el mismo evento que iba a ser histórico por el Año Nuevo Chino. Ah, bueno. Es el grupo de empresarios que llega, es un grupo que se reúne y hablan del mismo macroevento. Eso es la evidencia que yo tengo como primer ministro y es absolutamente la verdad desde mi punto de vista. Y cuando ponme por favor la línea de tiempo, ahorita vamos con la mención de Dollar House, ¿usted me va a responder lo mismo para no seguirle a hacerle la pregunta? Es decir, en todas las conversaciones hablaron de lo mismo. Entiendo que sí. Pero usted sabe lo poco creíble que resulta esa argumentación. Pero es que la verdad es que... Entonces, le hago la pregunta, porque usted me conversado de dice, muchas eso es otras lo que me ha cosas. contado Gerí. ¿Usted le cree a Gerí cuando le dice eso? Ya le he respondido. A los políticos no se les cree, sino se les aprecia por sus actos. Los políticos están acostumbrados a decir las verdades maquilladas de acuerdo a su propia conveniencia. Todos los políticos. A los políticos no se les cree. Yo ahí le doy la razón. Yo no le creo a ningún político. Pero es cierto que algunos con sus actos demuestran por lo menos que tienen la intención, la voluntad política de hacer las cosas bien. ¿Qué está diciendo Ernesto Álvarez? Díganme, por favor, si estoy equivocada y leo feliz algún comentario que vaya en contra de la opinión que yo estoy manifestando abiertamente y públicamente en este momento. O sea, entra en contradicciones, se desespera, no sabe qué responder por sus actos. Si los políticos, los seres humanos en general, y en eso se la doy a Álvarez, respondemos por nuestras acciones, entonces claramente Gerí no es alguien que merezca estar un minuto más ocupando el sillón presidencial. Tendría que ser expectorado de Palacio de Gobierno y eventualmente procesado. Ah, hablando de eso, paréntesis, ¿ok? Tomás Saladino Gálvez ha presentado ya un documento alertando a la ciudadanía de que inicia una investigación contra José Gerí.
¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bravo! El único que puede abrir una investigación al presidente de la República, según la Constitución, es el fiscal de la Nación. Ya. ¿Va a pasar algo? No, no va a pasar nada. Desde ya se los digo. Es un saludo a la bandera. Es como que ya mucho roche. Tenemos copado a casi el 90% de la fiscalía. Hazte una, Tomás Aladino Gálvez, pues. Hazte como que el que vas a investigar. No va a pasar nada. Porque además el Tribunal Constitucional, agarrándose de su jurisprudencia, lo que ha hecho en los últimos 6 años, por lo menos, es darle una lectura absolutamente antojadiza al artículo 117 de la Constitución. Cuando quieren, un presidente sí puede ser investigado en funciones. Cuando no quieren, un presidente no puede ser investigado en funciones. A Dina, ¿cómo la encubrieron? Acuérdense ustedes. Mientras el Congreso de la República se encargaba de archivar todas las denuncias en su contra. ¿Se acuerdan ustedes? Denuncias constitucionales, obviamente presentadas por la ex fiscal de la Nación, suspendida y seguramente ya vetada para siempre en los próximos días, Delia Espinosa. Ah, no, a ella sí no se le puede investigar. ¿Pero cómo? Si a Castillo sí. No, a ella no. Porque el artículo 117 y el Congreso, de verdad, ¿eh? ¡Qué roche! Estos van a ser juzgados por la historia de una manera que ni siquiera se imaginan. El karma existe. Yo de eso estoy convencida. Todo lo que haces lo pagas acá. Todo lo que haces. Y la gente idiota no es. No es. Que nos quieran hacer creer es otra cosa. Pero creo que somos bastante más inteligentes de lo que este grupito de poder cree. Ellos nos alucinan subnormales, acéfalos, ¿no? Sí, mononeuronales. No, acá el peruano no entiende nada. Olvídense. Vamos nosotros a hacer lo que nos dé la gana. Le metemos la mano y ni cuenta se dan. ¿No nos damos cuenta? Por supuesto que nos damos cuenta. Y el ciudadano lo piensa, lo analiza, lo digiere y concluye. Y ojalá que esa conclusión se vea plasmada en el voto del 12 de abril. Y algunos periodistas lo que hacemos es hablar sin roche, sin miedo, porque nadie nos controla, porque nosotros mismos nos autorregulamos, dependiendo de lo que mande nuestra conciencia. Y por eso estamos chihuán, misios, y todos quisiéramos tener un amigo como el tío Johnny. Que nos invite el chifa. Ah, dicho sea de paso, el premier Ernesto Álvarez dice primero que cuando le consulta a Gerí por el chifa, que primero invitó a Gerí y que después no, el tío Johnny dijo, no, hermano, ¿cómo vas a pagar tú? Es mi local. Y todos comieron su chaufa. Sí, su pollito a limón, todo perfecto. Verduras con tofu, maravilloso, buenazo. Qué ganas de un chaufita. Vegetariano, por si acaso. Le voy a preguntar al tío Johnny si tiene algún plato para los que no comemos carne. No, mejor no le pregunto. No se sabe, pues, Janet, y el productor está preocupado por quién pagó. No se sabe porque Ernesto Álvarez dice que Gerí le dijo que invitó el amigo chino. Pero ¿por qué no creer que esto fue con plata de todos nosotros? ¿Por qué creerle a Gerí si ni siquiera consigna oficialmente lo que fue, según sus propias palabras, una reunión para hablar de un asunto, sí, que tiene que ver con su labor gubernamental? Hablar del Día de la Celebración peruano-china, por más tonto que sea, habiendo tantos problemas relevantes en el Perú. Pero eso no pasó. Porque a los 10 días, 12 días lo veíamos entrando a apagar el fuego de la bodega en Capón del mismo señor, porque le habían cerrado el local. Le faltó el extintor nomás, que lo tengo yo por aquí y no se lo voy a prestar, jojolete, porque nos ha costado. ¡Ay! Se cae, no se quiere ir con Gerí. Tiene vida propia. Este extintor tiene más cerebro que el premier y que Gerí juntos, se los aseguro. Es un extintor inteligente. Gerí nos miente, ahí está, ¿no les digo? Olvídense, acá estamos en la República on fire, literalmente on fire. Vamos con Ernesto Álvarez cuando, aterriza en esta discusión tan estúpida, ideológica, de que nos odia la izquierda, que están molestos por el tema de Petroperú y ellos han filtrado el video. Y volviendo al tema del video, ¿qué me importa quién lo dio? Si a mí mañana un asesino me deja un sobre con una revelación periodística de interés público, no me va a interesar si es asesino o si es un cura. Me va a interesar lo que puedo compartir con ustedes para revelarles una verdad. Así responden los mentirosos, pues.
Así contestan los que saben que están embarrados. Ernesto Álvarez, un poquito amor propio. Ya, no digas nada. De Ya, verdad. Ya nos exhibiste. 2 sesiones de psicoterapia y yo creo que usted se termina dando cuenta que está ahí pintado. Gerí ni bola le da. Y estamos hablando de Gerí, ¿ah? Te escucho, Arias. No olvides que Álvarez Miranda es político y en sus propias palabras los políticos mienten. De acuerdo, pero es político que ahora funge de un personaje más técnico que político, ¿no? Porque al no estar enterado de lo que hace o deja de hacer el presidente de la República es porque él mismo se está colocando en un lugar de soy el premier elegido por mis atributos, mi carrera técnica más que política. Ojo, porque si no, él mismo se está diciendo a mí no me crean, ¿ah? Porque todos somos mentirosos. ¿Qué cosa? Vamos con esta parte donde embarra a la izquierda. Es decir, No ¿quiénes se sabe son a sus quién. enemigos políticos que quisieran ver caer al señor Gerí? Es público y manifiesto. ¿Quiénes, perdón? La izquierda que ha sido más golpeada con el tema de Petroperú, con el tema de la cercanía y los intentos legítimos del gobierno a aliarse con Estados Unidos, la izquierda que está tratando de que no se investigue los fondos de las ONGs, la izquierda que controla parte del Poder Judicial, la izquierda Usted que también compra ese discurso, o sea, los caviares. que ha estado, así es. Porque la izquierda comunista de Perú Libre, ¿no? De Cuba, está con el señor Gerí en el Congreso de la República. Lo apoya. En parte porque también es cierto que nosotros hemos expulsado de manera cortés al embajador cubano. O sea, este gobierno, aunque no se diga, ha hecho muchas cosas políticas para alinear al Perú en una senda democrática y de estabilidad política. ¿Pero qué tiene que ver eso con que el señor Gerí vaya 1 o 2? Hay que decirlo, estuvo muy bien Christian Hudwalker. Lo que está muy mal es el canal donde trabaja, ¿no? Willax, pero yo le tengo cariño y estima a Christian Hudwalker. En fin, si creen que esto ya es vergonzoso, no, escuchar a Rospigliosi. Primero, acuérdense ustedes cuando se le consulta por la cena en el Chifa. Tira derecho, pues, a comer su chaufa, estaba con hambre, haciéndose gracioso, ¿no? El bigotón. Y después, bueno, si tiene errores, hay que corregirlos. Si se portó mal, él tiene que saber perfectamente que hay responsabilidades que hay que asumir. En ningún momento dice, este señor no puede quedarse más. Y si fuera otro, hace rato lo hubiera llevado a la hoguera. Lo hubiera quemado vivo y haciendo show encima. Ahora que no cree en los derechos humanos, ahora que se ha convertido en un fascista que abraza dictaduras, sería la respuesta que uno espera de quien ocupa ahora el cargo de presidente de la mesa directiva. Pero no, suavecito nomás, ¿ah? Le pasa así la manito tibia, calentita, románticamente, a Gerí por la espalda, hipócritas todos. Aquí tengo, vamos a seguir con Álvarez y después con Rospigliosi. Ah, no, yo ya me despacho con todo, porque ya llega Luciano López como constitucionalista para que nos diga cuál cree él que va a ser o debería ser la salida más viable, rápida, para realmente tener una consecuencia política y también, obviamente, legal frente a estos hechos que no son anecdóticos. Podríamos estar hablando de delitos consumados. Cohecho, corrupción, porque no nos olvidemos que tío Johnny es proveedor del Estado. Podríamos estar hablando de omisión de funciones. Podríamos estar hablando, eso sí, de todas maneras, creo yo, ¿ah? Y sin ser abogado y sin ser fiscal ni juez. Tráfico de influencia. De todas maneras, te llama el chino y vas corriendo ahí a pedir que le abran el negocio, que hay que vender más caramelos. Encima de Ernesto Álvarez le preguntan, ¿usted se creyó eso de los caramelos? No, pues ¿cómo lo voy a creer? El premier. A ver, el presidente del Consejo de Ministros es elegido por el presidente, ¿ok? Ni siquiera al resto de integrantes del gabinete lo elige solamente el presidente. No, aquí está, para que después no digan, ah, no, ya acá hay una mala intención. No, señores, todo está simplificado. Hay que leer la Constitución, sobre todo cuando uno no es abogado, ¿no? Y obviamente necesita apoyarse en aquello que es lo que manda la ley de leyes. Pero no me gusta. Sí, a mí también me parece muy aburrida, sobre todo desde que todas las semanas te tienes que comprar una nueva porque el Congreso la sigue descuartizando. Pero es parte de la chamba de los periodistas, pero nosotros obviamente lo que hacemos es tratar en la medida de lo posible de darles la información desmenuzada para que la digieran y puedan entender. De acuerdo al artículo 122 de la Constitución Política, hablo la chancona,
Él, es decir, el presidente del Consejo de Ministros, una vez elegido por el jefe de Estado, igual presidente de la República, propone a los ministros frente al presidente. Y esta es una norma constitucional que se está incumpliendo flagrantemente. Flagrantemente. ¿Alguien está interpelando a Álvarez? ¿Alguien ha presentado una moción para interpelar a Álvarez? Porque si cae Álvarez como premier, cambia todo el gabinete. Se va al piso todo el gabinete y hay que nombrar no solamente a un nuevo presidente del Consejo de Ministros, sino a los titulares de todas las carteras: salud, educación, de la mujer, cultura, economía, todo. Bueno, si es necesario, que se haga, punto. Aquí tengo el documento de Ruth Luque, que lo que está diciendo ella, lo que está proponiendo, que para todo efecto práctico el presidente del Congreso ejerce temporalmente las atribuciones del presidente de la República por sucesión constitucional, pero no renuncia formalmente a su condición de congresista ni a su pertenencia a la mesa directiva. Por ende, el presidente del Congreso que asume la presidencia de la República mantiene su origen legislativo y por tanto se sujeta a los mecanismos de control parlamentario como es la censura. Ella está pidiendo censurar, bien, inteligente, a José Gerí como presidente de la mesa directiva, que se necesitan mucho menos votos. No sé exactamente cuántos, me parece que 66, me parece. Ahora Luciano López me va a corregir. En cambio, para vacar, ya pues estamos hablando de números mayores. Aquí tengo otro documento de la congresista Sigrid Bazán, que lo que ella propone es efectivamente también la censura del presidente de la mesa directiva, que sigue siendo José Gerí. Y aquí está su documentación. Acá lo que tengo es otro documento enviado a Fernando Rospigliosi, quien está fungiendo de presidente del Legislativo, porque es el primer vicepresidente de la mesa directiva, donde Norma Yarrow, portavoz además y congresista de Renovación Popular, le solicita a usted tenga bien a convocar de manera urgente a un pleno extraordinario a fin de que el señor José Enrique Gerí Oré pueda explicar a la representación nacional las circunstancias detalladas de los graves hechos antes señalados, para que sobre ello el Pleno del Congreso de la República pueda tomar la decisión que corresponde. Yo creo que en realidad no hay mucho que analizar ni mucho que escuchar, ¿ah? Además, miren a todos con la misma valla, háganse una, en serio, señores congresistas, más aún ustedes, Norma Yarrow, Luque, y todos los que se van a la reelección. Pero al menos ellos están pidiendo algo. Siri, Ruth, Norma, Yarrow. El resto, silencio sepulcral, porque forman parte del pacto, pues. ¿Fuerza Popular está diciendo algo? Nada, ni pío. Somos Perú, obviamente, el partido del presidente, ¿qué va a decir? Deben estar tapados con la sábana, con la colcha, hasta la frente. Podemos, José Luna, Acción Popular, los niños, nada. Perú Libre, Cerroncitos, nada. APP ha dicho, no, Acuña tiene que capitalizar esto y ser el primero que da un paso más allá solicitando la renuncia de Gerí. Nos casamos con Dina, sí, pero con Gerí no. ¿Ustedes creen que va a renunciar? ¿Qué va a renunciar ese pelele? No va a renunciar. Además ya lo dijo en su videito grabado, que seguirá trabajando por las inseguridades, bla, 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 bla. No va a renunciar, hay que sacarlo. Y la manera más fácil, entiendo, es a través de una censura en su calidad de presidente de mesa directiva. Y buscando la manera también de censurar a Rospigliosi, ¿eh? Ojo, porque que Rospigliosi asuma la mesa directiva, como lo está haciendo ahora, pero digamos, de manera, no voy a decir extraoficial, pero simbólica, quiere decir que él entraría a Palacio de Gobierno, chuña, de Guatemala a Guatapeor. ¡Qué miedo! Pero al fujimorismo, fíjense, no le convendría eso. No le convendría, porque están apostando, obviamente, todas sus fichas al 12 de abril tratando de convencer a la gente de que Keiko es linda, que recorre los cerros con sus zapatillas que cuestan $1.500, ¿no? Y que abraza a las mamitas de las ollas comunes y que se preocupa por los niños que se alimentan del vaso de leche y ahora sí es esa mujer simpática, adorable, empática, ¿no? Que le daba la espalda a su padre con tal de vengarse de PPK y aunque esto significara mandar a la cárcel a su hermano Kenji. Ese es Keiko Fujimori. Pero ya, no vamos a hablar de ella. Solamente antes de ir con Rospigliosi esto, que esto ya es, escúcheme, ¿ah? Eso ya tiene que quedar para los registros periodísticos, así con
título, fecha, hora, ¿ah? Le pregunta Christian Hudwalker a Ernesto Álvarez sobre el ministro de Energía y Minas. Es verdad que a él lo puso APP, que es una pieza que juega así, que juega allá. Hay un hombre ahí vinculado a la tala ilegal que ha entrado a Palacio de Gobierno, hay visitas. ¿Cómo se llama? Dígame. No sé. ¿Perdón? No sé. ¿No sabes a la persona que nombras? ¿No estudias a los candidatos que según el artículo 122 de la Constitución te obliga a estudiar para presentárselos dentro de un abanico de posibilidades de postulantes al presidente de la República para que entre los dos elijan, se nombre, lo hagan juramentar, se haga publicado en el Diario Oficial Peruano como manda la ley y se convierta en titular de una cartera, en este caso tan importante como la de Energía y Minas? Ernesto Álvarez no sabe ni siquiera su nombre, no sabe dónde está parado ese señor. Ya vayas a su casa, ya también, y jale a Gerí, súbalo al tico nomás y váyanse bien lejitos váyanse. En serio. ¿Usted conoce al ministro de Energía y Minas? Sí, lo conozco ahora del gabinete. Sí, ¿cómo se llama el señor? No recuerdo su nombre. No lo conoce bien, pues, porque usted No, nombró no lo a su conozco gabinete. bien. No lo conozco ¿Quién bien. nombró al señor ministro de Energía y A ver. Minas, Bravo, en este ministerio? Recordemos que pasan varios días en que se le reclama al presidente Gerí tener un gabinete, Ujú. ¿cierto? De manera injusta. ¿Usted conoce al ministro de Energía y Minas? Sí, lo conozco ahora del gabinete. Sí, ¿cómo se llama el señor? No recuerdo su nombre. No lo conoce bien, pues, porque usted No nombró lo a su conozco bien. gabinete. No lo conozco ¿Quién bien. nombró al señor ministro de Energía y A ver. Minas, Bravo, en este ministerio? Recordemos que pasan varios días en que se le reclama al presidente Gerí tener un gabinete, Ujú. ¿cierto? De manera injusta. ¿Qué hacemos con este triciclo llamado Perú? Por Dios, Luciano López, abogado constitucionalista, ya llegó. En instantes voy a conversar con él, pero antes lo prometido, para que después no piensen que yo soy una timadora. Y además no solamente los políticos, sino los periodistas, tenemos que ser evaluados no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Y yo cumplo mis promesas. Y de acá no me voy a Capón, aunque me quede cerquita, a la bodega del tío Johnny a comer esos caramelos que a mí también me gustan, que tienen un papelito que te lo puedes también tragar. Bueno, vamos con Rospigliosi, que nos está metiendo un cuento chino de aquellos, ¿no? Él, el hombre drástico que cumple la Constitución, el que no acepta ningún indicio de corrupción, lo condena, manda a la gente a la hoguera, porque además no cree en los derechos humanos. ¿Qué va a creer en los malos políticos? Antes defendió a Gerí cuando se fue a comer chifa, diciendo, tenía hambre, pues le gusta el chaufa, y ahora dice, sí, tiene que brindar explicaciones al Congreso por actitud incorrecta. Bien fujimorista su respuesta, ¿no? No, lo de Alberto Fujimori fueron errores, no delitos. Cuando el propio Fujimori admitió haber sido choro, no haber mandado a matar, eso de los delitos de lesa humanidad nunca los reconoció. Pero lo otro sí, pero para ellos son errores, no delitos. Bueno, ¿qué se puede esperar? Ahí está, Fernando Rospigliosi, respondiendo de una manera que no hace más que generar más y más vergüenza. Las cosas que han sido publicadas muestran una actitud incorrecta del presidente Gerí. De hecho, yo creo que el Congreso lo que tiene y lo que puede hacer es a través de la Comisión de Fiscalización, que según tengo entendido ya ha tomado cartas en el asunto y que de acuerdo a su presidente va a convocar al presidente Gerí a que dé explicaciones. Yo espero que el presidente Gerí tenga a bien dar las explicaciones necesarias a la Comisión de Fiscalización, cuya siguiente sesión debe ser, si no me equivoco, el día 3 de febrero, porque la siguiente semana tenemos semana de representación. Entonces, desde el punto de vista del Congreso, lo que hay que hacer, debe hacer la Comisión de Fiscalización es invitar al presidente Gerí y allí hacer todas las preguntas del caso. Por lo que se ha publicado en los medios, se ha visto, por ejemplo, que ha habido una reunión en Palacio con una persona que estaba, entiendo, con prisión domiciliaria. No sé cómo es posible que una persona en esa situación pueda ingresar a Palacio. Se supone que tiene que haber un registro y las personas que están
con requisitoria o que están en esa situación deberían ser detenidas de inmediato. Entonces hay un problema ahí que van a tener que resolver en Palacio de Gobierno, porque sin duda eso es una equivocación, un error. Es una equivocación, es un problema, es un error. Cuando le conviene minimiza todo, ¿no? Y dice, claro, el Congreso nada tiene que ver, que lo vea Palacio. ¿Cómo que no tienen que ver? El Congreso puede censurar, puede vacar. En fin, gracias, Claudia Hidalgo Miranda, por decir aquí en el chat, se comen también las envolturas de los caramelitos. Sí, no les digo, son buenasas. Y lo que va a estar muy bueno es lo que viene a continuación, una entrevista con el abogado constitucionalista, el doctor Luciano López, quien escuchaba a Rospigliosi y también intenta entender lo que está sucediendo, porque todavía no podemos hablar de delitos consumados, esto tiene que pasar por una investigación, pero quiero preguntarle primero si esto realmente se va a investigar, porque el fiscal Tomás Aladino Gálvez ha dicho, se abre una indagación, pero luego va a aparecer el Tribunal Constitucional diciendo lo mismo que manifestó, de acuerdo a su jurisprudencia, con Dina Boluarte, haciendo una lectura, cuando le conviene, del artículo 117, y cuando no le conviene, dándole otro significado. Yo ya no entiendo nada. Doctor López, sálvenos, por favor. ¿Cómo está? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ver, Tomás Aladino Gálvez, entiendo que por ser el máximo representante del Ministerio Público, es el único que puede abrirle una investigación al presidente de la República. Correcto. Ok. Sí, correcto. Pero hemos visto, por ejemplo, en el caso de Dina Boluarte, que el Tribunal Constitucional, pese a que no había tenido una respuesta igual en el caso Pedro Castillo, dijo, no se le puede investigar a la Presidenta de la República. Mira, la pregunta que me haces es importante, sobre todo para que la gente lo pueda entender, de que el señor Gerí, como yo le he mencionado desde el momento en el que él asumió las funciones de presidente de la República, él no es presidente de la República. Lo que tú me estás preguntando es posible en la medida de una persona que es elegida como presidente. Como todos sabemos, ya que va a haber elecciones próximamente, nosotros votamos por una plancha presidencial. Votamos por una cabeza que es presidente de la República, y si a él le pasa algo, para que la gente lo pueda entender, lo vacan, renuncia, se muere o lo que fuera, en situaciones de vacancia, que generan una situación de vacancia, entonces sube el primer vicepresidente o si no el segundo vicepresidente. ¿Qué es lo que pasó con Pedro Castillo? Por tanto, todos ellos les corresponde el cargo de presidente de la República, y lo que tú me preguntas sería aplicable. Dina Boluarte, el señor Castillo. Okay. Pero en el caso del señor Gerí, como sucedió con el señor Paniagua, que hemos tenido nosotros la fortuna de que un interino tenía esa calidad moral y ética como el señor Paniagua o el señor Sagasti. Pero el señor Merino, Sagasti, Paniagua y ahora este señor Gerí, todos ellos son interinos. ¿Qué significa eso? Que ellos siguen siendo primero congresistas de la República. En segundo lugar, que han sido presidentes del Congreso. Bueno, Gerí todavía lo es. Por tanto, él está encargado de las funciones de presidente de la República. Dicho más claro, entonces a él no le corresponde ninguna situación de vacancia presidencial, o sea, no le corresponde la figura de la vacancia por incapacidad moral, no le corresponde la inmunidad presidencial del 117, que es lo que tú me estás preguntando. Ah, ok. O sea, que a él lo pueden investigar sin roche. A él le corresponde. En la medida de que el Congreso le levante la inmunidad. Él tiene la inmunidad funcional de cualquier funcionario. Pero eso se lo levanta el propio Congreso de la República. El Congreso, lo que pasa es que, a ver, una cosa es la inmunidad parlamentaria por delitos comunes, que fue derogada hace bastante tiempo, aunque entiendo que la han repuesto ahora con el retorno a la bicameralidad, pero ahorita en este momento, lo que él tiene es un presunto delito funcional para que, como en su condición de congresista, tiene el beneficio del antejuicio político, en castellano, que entonces el fiscal de la Nación lo puede investigar, como ya ordenó que se haga una pesquisa inicial. Si es investigación madura, puede continuar y luego se le puede autorizar el procesamiento, como sucedió con diversos congresistas. No sé, a ver, la gente que tenga en la memoria, Kenji Fujimori en su momento, que le autorizaron el procesamiento y entonces dejó de ser congresista. O sea, o como muchos otros que han dejado de ser congresistas. Cordero Fontay, María, que fue expectorada, Freddy Díaz, el violador, que está en la cárcel. Por eso es que no es un juego de palabras, ni es una tirria contra él cuando, por ejemplo,
yo personalmente he estado insistiendo desde que lo nombraron. Señores, él no es un presidente de la República, es un presidente interino, porque su cargo es el de presidente del Congreso y por tanto congresista de la República. No le corresponde inmunidad, no le corresponde ninguna de las vacancias presidenciales. Ni un sueldo vitalicio cuando deje Tampoco. Palacio y Gobierno, nada. Lo mismo yo dije que respecto de Merino o de Paniagua o de Sagasti, a ninguno de ellos les corresponde pensión porque no fueron electos presidentes de la República. Por lo tanto, la salida más rápida para castigar estas irregularidades que están allí, no vamos a hablar de delitos Exactamente. porque creo que sería muy irresponsable, sobre todo para usted, que es abogado más que para mí, sino una moción de censura a él en calidad de presidente de la mesa Correcto, directiva. correcto. Esa es la salida más lógica, más rápida y donde se necesitan menos votos. Exactamente, y en donde también hay una lectura política, Ok. a propósito sobre todo de lo que acaba de señalar el señor Rospigliosi. Primero que nada, que como es una encargatura de las funciones de presidente de la República, entonces aquí el Congreso ha tenido, tiene y tendrá una gran responsabilidad, porque son ellos los que han elegido a que Gerí pueda, en su condición de presidente del Congreso, Sí. ocupar interinamente la función de presidente de la República. Tengo que recordar que cuando justamente ocurre la vacancia de Dina Boluarte, una de las cosas que se dijo es, ¿debe Gerí ocupar la presidencia de la República, las funciones de este cargo? Porque además en ese momento se hacía recordar que él en algunos medios en algún momento había dicho, si sucede una situación de vacancia, yo no voy a ocupar el cargo de presidente. No sé si recuerdas. En esas circunstancias, por eso, cuando el presidente del Congreso vaca en ese cargo, por si acaso, no es que Rospigliosi sube, ¿ah? Eso también es Ya, importante. eso es lo ¿ah? que muchos ayer comentaban, ¿no? Cuando yo decía, pero que lo censuren como presidente de la mesa directiva, deja de ser el Deja máximo de ser- representante del correcto. Congreso y por lo tanto ya no le corresponde estar en Palacio de Gobierno. Claro, Exactamente. Juliana, pero el que entraría es el segundo, No, Rospigliosi. no No es es así, como la no figura de es la así. lista presidencial de la plancha. La primera vez que ocurrió una situación de esta envergadura Sí. fue justamente con la censura de Marta Hildebrand, en el momento en que Fujimori ya se había fugado, acuerdo. ¿no? Entonces, hay una censura contra Marta Hildebrand, cae Marta Hildebrand, primera vicepresidenta de la Luz Salgado, y en ese momento lo que hubo fue elección del presidente del Congreso. Y es allí donde se elige a Paniagua. Por eso es que recordarás que quien le coloca la banda en la encargatura de funciones es Luz Salgado. Claro, entonces tendría que haber una nueva votación para elegir una nueva mesa Tiene que directiva haber y una ese nueva presidente votación. o presidenta llegaría a Palacio de Gobierno. Claro, con lo cual, porque puede haber varias cosas. Puede haber una censura de la mesa completa. Claro. O uno o dos personajes. O uno o dos personajes. Ok. O lo que corresponde una censura Sí. de Gerí, salvo que él renuncie, como ocurrió con Merino, ¿no? Pero, ojo, que no renuncia a la presidencia de la República porque él no es presidente de la República. Pero él tiene que manteniéndose- renunciar a su condición de presidente del Congreso, porque recuerda que el cargo de congresista es irrenunciable. Por lo tanto, el documento de APP no tiene ningún tipo de validez constitucional, porque acá lo que le están pidiendo es de manera categórica renunciar, pero básicamente lo hacen a su condición de presidente de la República, que lo es, pero interino. Tendría que renunciar a la presidencia Él de la tiene mesa que directiva y no renunciar a su puede. condición de presidente del Congreso, porque él no es presidente Pero de no la puede República. renunciar, porque es irrenunciable. No, el puesto. Lo que no puede renunciar es su condición de congresista. Ok. Y hablando de Él congresistas. puede renunciar a su condición de presidente del Congreso. Perfecto. Ruth Luque y Sigrid Bazán lo que han hecho es presentar dos mociones para censurarlo como presidente de El Congreso. Poder Legislativo. Ya sé, Janet, que me está tocando el timbre que hay declaraciones de Sigrid Bazán. Sí, último minuto. Una de las hipótesis que se están manejando ahora es la siguiente. Claro, Luque y Bazán se están poniendo de acuerdo para hacer desde ya un lobby buscando castigar, sacar de la mesa directiva, por lo tanto de Palacio de Gobierno, a José Gerí y que ellas no fomenten sus candidaturas para convertirse en primera y segunda vicepresidenta. Por lo tanto, Ruth Luque se quedaría encargada del Congreso y Sigrid Bazán pasaría a Palacio de Gobierno. Escuchemos lo que ha dicho Sigrid Bazán. Le ha pedido la renuncia al presidente. Sí, mire, creo que con el último comunicado de Alianza por el Progreso ya la correlación está dada, ¿no? Entendería que habrían los votos.
La fórmula, digamos, que menos votos requiere para poder pasar, digamos, a la elección de un nuevo presidente dentro del Congreso y por ende a un nuevo presidente encargado es la de la censura. Nosotros hemos presentado la censura el día de ayer, entiendo que ya las firmas están prácticamente completas y más allá de vacancias, creo que la censura nos permitiría elegir incluso no a toda una mesa directiva, que es mayor discusión, mayor, digamos, necesidad de consenso, sino a una persona y esa persona pueda tener, digamos, y ofrecerle al país la tranquilidad que el proceso electoral también requiere. A ver, de pronto me parece, tú la vas a decodificar mejor el mensaje porque eres abogado, pero podría quedarse ahí Ilis López, Cerrón, ¿no? Y quienes además integran la mesa directiva y decir, ok, sale Gerí y Rospigliosi, o se queda Rospigliosi pero nombramos un nuevo presidente. Al menos de lo que le estoy entendiendo, la censura es solo contra Gerí. Sí, es solo contra Gerí. Claro, si es solo pero contra eso se Gerí, podría ampliar dentro de una discusión. si se presenta otra moción. Si se presenta otra moción contra otros miembros de la mesa directiva y se logran los votos para censurar a los otros miembros, entonces hay vacancia de esos miembros de la Junta Directiva. Ahí hay un tema, bajarle el dedo a Rospigliosi, que bien merecido lo tendría, sería ponerte en contra de el pacto de Fuerza Popular, de Somos Perú. Indudablemente, Por eso. indudablemente. ¿Y cuántos votos se necesitan para censurar? Sí, censurar. Es muy fácil. ¿Ah, sí? Claro, porque para que tú puedas presentar la moción de censura, la moción se necesitan solamente 20 firmas. Ya están. Probablemente por eso es que está diciendo que ya las tienen. Una vez que se tienen las 20 firmas en la próxima sesión del Congreso o porque se pide inmediatamente una sesión, se convoca la sesión y el presidente está obligado a dar cuenta de la moción de censura. Okay. Con la moción de censura solamente se necesita la mitad más uno, es decir, mayoría simple de los que asistan. No es una votación calificada. De los que asistan. Sí, o sea, claro. si hay 80, tienes 41, ya está. Ya está. O sea, si van 40, tienes 21, ya están. Sí, claro. Ya pues. Ahí Por, está. por Ya eso está. por eso que lo que decía es, los congresistas, que son los que han puesto a Gerí, tienen que hacerse responsables de lo que han hecho. Lo más lógico, y ahí un poco salgo de mi labor jurídica como para mirar un poco el aspecto político, lo más lógico sería que si quieren dar alguna apariencia, sobre todo porque están en campaña electoral y muchos de ellos en reelección. Sí, la mayoría. Exactamente, la mayoría. Lo más adecuado sería buscar a aquel o aquella más o menos respetable dentro de tan cuestionados que están, que no postule a una reelección. Claro, pero aquí el tema es el siguiente. Cuando uno está frente a la elección de una nueva mesa directiva, hay listas. La 1, la 2, la 3. Claro, pero en fin. eso es si hay censura de la mesa. Acá es solamente sobre un personaje en específico. Ya, ¿quién pone como candidato a ese o a esos personajes? Se presenta, y es que ya ha habido antecedentes, como te digo, ha habido el antecedente de Marta Hildebrand, ha habido el antecedente muy reciente, por ejemplo, de Merino, ¿no? Porque Merino, por ejemplo, él renuncia después de los famosos 6 días. Él renuncia. Claro, era Merino el Breve. Claro, renuncia, se genera la vacancia de la presidencia del Congreso y es allí en el lapso de 5 días que manda el reglamento, se tiene que elegir a un presidente del Congreso y ahí es donde sale elegido Sagasti. Ya, y mientras tanto, entendiendo que... La presidencia está céfala. Ya, y La eso es presidencia está inconstitucional cerrada. porque no puede... Mira, lamentablemente, en democracia, esa figura está vacía. Lo que pasa es que lamentablemente la fórmula que tiene el 115 de la Constitución dice que esas sucesiones presidenciales se dan con los vicepresidentes que no tenemos y por eso tenemos la encargatura del presidente del Congreso, pero si se genera esa situación que ya nos ha pasado con Merino, van a haber unos días en la cual no hay presidente. Sí. Claro, desde nos ha pasado. De acuerdo. Y desde lamentablemente la mirada, nos ha pasado. Política más que legal, si este Congreso decidió, ya las últimas, ¿no? Cuando ya Dina no daba para más, pero habiendo tenido tantísimas excusas para vacarla y no lo hicieron por una cuestión netamente electoral. Exactamente, netamente política. Era un pacto, es un pacto, como todos lo sabemos. Totalmente. Sacársela de encima, a Gerí con más razón. Por supuesto. Porque estamos mucho más cerca del 12 de abril. Lo que pasa, callar, por favor, lo que pasa es que ellos tienen que hacerse responsables de lo que han hecho al ponerlo a Gerí. Por eso, más aún que están en una campaña electoral, si quisieran por un momento tratar de dar una buena impresión, que lo dudo porque más les pese el pacto, pero si quisieran, tendrían que elegir a algún congresista, mujer u hombre, que no sea tan cuestionado,
y sobre todo que no postula a la reelección. Claro, porque estaría aprovechando el cargo para hacer exactamente, proselitismo. creo que el primer requisito es que no postula a la reelección. De acuerdo. Y lo segundo, que sea pues el menos impresentable de todos los que están ahí. Ya, pero aquí la pregunta que muchos tienen, y es lógica, es, a ver, el 12 de abril son las elecciones. Sí. Si uno suma entre los que ya han respondido en diferentes encuestas, no sé por quién voy a votar, voy a viciar mi voto, ninguno me conviene, estoy analizando, en fin, estamos hablando del 70%. Sí. ¿Ok? Por eso es que los porcentajes de los que están más altos, que son López Aliaga y Keiko Fujimori, 10, 11%, 7%, en realidad porcentajes que resultan una lágrima. ¿Ok? ¿Se adelantarían las elecciones? No. No hay las necesidad. No, porque las elecciones ya están convocadas. Ok. Ya no se puede mover el cronograma electoral ni nada. Más bien tu pregunta da pie a un análisis más político que constitucional. Y es que en realidad, como hay un fuerte bolsón en donde la gente no ha decidido y da la impresión, al menos según lo que escucho de los analistas, que los que están en la foto no van a crecer más, se van a quedar allí. Más bien justamente no hacer algo respecto de Gerí y no hacer ellos al menos algún movimiento que les dé alguna señal a la población de que cuando menos este último tramo se quiere llevar de una manera un poco menos de componenda. Entonces creo que si no hacen eso, lo que más bien van a hacer es entregar el cargo de las próximas elecciones presidenciales a un radical, porque la gente definitivamente va a estar enervada, como ya lo está. Porque este señor, ¿qué cosa es lo que ha hecho? Este señor lo único que ha hecho es tomarse fotos, jugar, como bien decía la historiadora Carmen Maquebo en una entrevista que le hizo Fernando Carvalho. Básicamente este es un presidente de comunicadores políticos, ¿no? De comunicadores que han hecho que tenga un meme de baile, que salga, que camine, pero en realidad no ha solucionado absolutamente nada, no ha tenido vocación de nada. Yo lamento mucho porque pese a que pensamos diferentes, conozco a Ernesto Álvarez, me consta que es una persona bien de buenas intenciones, pero creo que si Gerí no cae porque no lo censuran o porque él no renuncia, él debería renunciar, porque él mismo, sobre todo con las declaraciones que ha dado a este medio, donde ha dicho que no conoce el nombre del ministro de Energía y Minas. Que entiendo que, y ahí sí... Entonces, ahí hay unas situaciones en realidad donde hoy, más bien por el bien del país y por la sanidad de las próximas elecciones y porque no nos entreguemos más a radicalismos, creo que los que están en la componenda del Congreso tienen que hacerse cargo de lo que han hecho, porque una persona que estaba acusada de violación, que le archivaron un procedimiento de esa naturaleza, en la cual el difunto parlamentario recientemente fallecido, se me fue el nombre, Carlos Anderson, que incluso reveló y decía, este era conocido por hacer lobbies. Así es. Una persona que tiene esas características no se va a volver santo a la hora que se va De a ser acuerdo, presidente. y Ernesto Álvarez, santo o no, no sabe dónde está parado y no está cumpliendo su función de primer ministro, porque según el artículo 122 de la Constitución, Él tenía tiene que haberlo designar sugerido. a los ministros. Por eso que lo que yo, la verdad, con mucho pesar, pero con mucho aprecio por Ernesto, creo que si Gerí no renuncia o no es censurado, él debería renunciar. ¿Y lo podrían censurar a él también? Por no haber sugerido a los ministros. Es un trámite aparte. En paralelo, de es acuerdo, un trámite no tiene nada que ver con lo Ahorita, otro. por lo que veo de la agenda política, como corresponde, porque esta situación en realidad es insostenible, sobre todo en el marco en el que estamos, en donde ya la población, todos estamos cansados ya de esto. O sea, es realmente ya inaceptable que la presidencia de la República se rife prácticamente. Y de esta situación quiero hablar, porque hay dos momentos. Lo primero, la cena en el Chifa, ¿ok? Y lo segundo, el señor Gerí fungiendo de bombero, llegando a apagar el incendio en el market de Capón del mismo señor, ¿no? El tío Johnny, porque le habían cerrado el local. En el primer caso, una cena que, por más de que se haya hablado, conversado, viendo la manera de que consigan un toldo bonito, flores, mesa de quesos para el día de la celebración de la amistad Perú-China, haya sido el objetivo del encuentro, esto debió ser consignado. Y aquí está el cuaderno, la agenda del presidente de la República, de ayer mismo, por ejemplo, donde supuestamente él que trabaja mañana, tarde, noche, no duerme, lo único que hace y sobrevive a base de caramelitos chinos,
simplemente omiten información. Si ahora él, después de haber dicho que efectivamente llegó para hablar de ese tema con el señor Johnny, con el tío Johnny, y ahora incluye a Vicente Tiburcio, el ministro del Interior, que no ha dicho nada al respecto, ¿de qué tipo de acusación penal podríamos estar hablando, eventualmente? La misma que le han puesto a Castillo por el caso de Zarratea, porque es lo mismo. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Ok. Es exactamente lo mismo. Lo único que se ha cambiado es la ocasión. Ok. O sea, en lugar de Zarratea es un chifa. Claro, mejor el chifa, ¿no? Que tienes torcida, chaufa, tu galletita y la suerte. Y luego es un centro comercial cerrado por una municipalidad. Pero la lógica es la misma, porque el presidente de la República tiene un deber de transparencia. Por eso es que todas sus reuniones tienen que ser registradas. Incluida, por ejemplo, una reunión familiar, que está en todo su derecho de ir un domingo a una parrillada. Pones ahí, evento familiar. Habría que ver la reglamentación. En principio me da la impresión que esos aspectos más internos no, pero lo que tiene que ver con toda agenda, con un empresario, con un político, toda esa agenda se registra. Por eso es que te vuelvo a repetir, es el mismo caso de Zarratea, es exactamente Claro, porque el mismo. él ahora cambió de versión. Antes era la razón por la cual yo voy de noche y solamente pido perdón por entrar encapuchado al Chifa el 26 de diciembre, es porque habíamos acordado hablar de este evento Perú-China. Después dice, no, mi gente tenía hambre, yo estaba recorriendo Lima, como siempre aparece, ¿no? Creyéndose Batman en ciudad caótica, no gótica. Y estaba con Tiburcio, estaba con mi seguridad y dijimos, ay, tenemos hambre, vamos donde el tío Johnny, pues que tiene un chifa. Y el propio Ernesto Álvarez ha dicho que el que invitó fue el tío Johnny. Y que dentro de la conversación, de una manera muy casual, aparece el tema de la fiesta que se está por llevar a cabo. Dos cuestiones. La primera, insisto con lo que acabo de decir, toda reunión del presidente de la República donde se va a tratar una agenda pública, y qué más agenda pública que el encuentro Perú-China y no sé qué tantos rollos. Aunque no se haya hablado de eso, Aunque estaba no se haya con su hablado de ministro del Interior y con su seguridad. Exactamente. Todas esas reuniones se tienen que registrar. Es el mismo caso de Zarratea. Okay. Pero lo segundo y que me parece además incluso mucho más grave, que le pone la cerecita al helado, es que ayer, tengo entendido, el abogado de este ciudadano chino le ha dado una declaración a Mávila Huertas en un programa de televisión y le ha dicho, ha confirmado de que efectivamente la invitación fue del chino. Entonces, definitivamente, si eso está diciendo el letrado, es más, yo he visto la entrevista, y le dice, sí, según me ha comentado mi cliente, es él quien formuló la invitación. Claro, lo que pasa es que ahora la estrategia es culpar de todo al chino. Las cámaras de seguridad de gente vinculada... Pero por eso, pues, o sea, el principio es el siguiente, para que la gente lo pueda entender. Esta es la misma lógica del caso Zarratea. Por lo tanto, ¿qué delitos tendríamos al frente en el primer caso? Al menos yo entiendo que la Fiscalía de la Nación, que ha iniciado una pesquisa, la ha iniciado por un presunto patrocinio ilegal, es decir, ver si es que este señor está patrocinando intereses privados y no públicos. Bueno, el hecho de que ya luego sea es un el hilo de proveedor la del Estado... Al menos te da un indicio, por eso es que entiendo que se ha abierto la investigación. Pero a lo que voy es, porque además tiene que haber un trato igual como corresponde. Si a Castillo se le cuestionó, y mucho lo hicimos, para mí, yo por ejemplo presionaba mucho y decía, oye, este señor no puede tener reuniones en un sitio privado porque eso está mal, es ilegal y puede generar una serie de delitos como que de hecho luego sucedieron. Entonces es la misma lógica aquí, no puede haber una mirada distinta, porque es una persona con el agravante de que encima es un encargado de la presidencia. Y encima se reúne con un proveedor del Estado. Con un proveedor del Estado, con las investigaciones que tiene. Y sobre todo que ahora, obviamente, sus declaraciones no cuadran porque las mentiras tienen patas cortas. Sí, como lo que sucedió en un segundo evento, el día de Bajada de Reyes, 6 de diciembre, donde se le ve llegar desesperado, con lentes negros, a la bodega, a la bodega de este señor chino, y luego, que acababa de ser clausurada. Y luego, además, tomarnos el pelo a todos diciendo que fue a buscar caramelitos chinos. O sea... Ernesto Álvarez ha dicho que lo de los caramelos es mentira. Por eso, digo, yo con todo el aprecio y la estimación, la amistad que le tengo a Ernesto, yo creo, si este señor no renuncia o no es censurado, Ernesto renuncia. No puedes tú poner tu prestigio Hay un tema en de esa dignidad situación. también. Ahí está, además, ninguna ofuscado, manera. llama como... De A mí la ninguna impresión manera. que me da es, entendiendo que muchas veces la comunicación no verbal, lo que te
manda una imagen, ¿no?, en el contexto del lenguaje, o una foto, en general, no necesariamente video, a veces te dice mucho más que una palabra. Y el señor en todo momento se mueve, no se agarra la cabeza, o sea, está preocupado por lo que le ha pasado al amigo. Y el amigo lo llama y él va. O sea, esa es la función del presidente, interino no, pero presidente, apagarle el fuego al amigo chino que no puede abrir el negocio. Probablemente será el presidente honorario de la comunidad china. El ¿no? premier de facto es el chino. Totalmente, porque definitivamente se le está rindiendo cuentas a una persona que encima tiene este tipo de situaciones como un centro comercial cerrado. Este señor entra en el centro comercial cerrado. Definitivamente creo que por la sanidad del país, porque la situación no se radicalice por la furia de la gente, totalmente fundada además, creo que los responsables que son estos partidos de la componenda, así como lo pusieron, tendrían que sacarlo y cuando menos poner a alguien, primer requisito, que no postule a la reelección. La mujer del César tiene que serlo y además parecerlo. Tiene no postular a la reelección y que sea lo más decente que puedas encontrar de lo ya impresentable que tiene este Parlamento, lamentablemente. Hay un tema que tiene que ver también con Gerí, que no quiero dejar de consultarle, y es esta chica, María Isabel Paredes. Esta es una investigación de Territorio Tomado, el portal de Graciela Villasís, de una chica que entra al Congreso ganando 2.500 soles y empieza a escalar de manera muy rápida, luego se retira del Parlamento, regresa con un cargo más importante, por lo tanto con una remuneración mayor, a los 30 meses casi el doble del sueldo, y ahora flamante directora de inteligencia en Sunafil, alguien a quien el presidente de la República le ponía mucho like. Sí. O sea, eso es algo que también se tiene que investigar. Bueno, si al señor le definitivamente, gustan las chicas guapas, está en todo su derecho. Si es mañoso, supuesto, pero si va, problema, va a usar el erario público, la Por función supuesto. pública, y hay allí en realidad un presunto tráfico de influencias, es algo que se tiene que investigar. Es que nuevamente, pues, alguien que tenía ese tipo de acusaciones antes de ejercer incluso la presidencia del Congreso, no puedes tú pretender pues que ahora siendo presidente de la República se le fueron todas las mañas. Nada que ver. Esa persona es como es y creo que los partidos de la componenda tienen que hacerse responsables de lo que han hecho. Sobre todo para tratar de evitar de que tengamos un radicalismo al momento de la elección. que es, desgraciadamente, es lo más seguro que suceda. Es lo más probable, Es lo más probable. porque por lo menos estos que se están disputando el tope de 13 o a lo mucho 14% no van a pasar. Recordemos la última elección. Castillo pasó primero con 18% y Keiko Fujimori con 14%. Entre los dos hacían 32%. Entre los dos hicieron 32%. No, está clarísimo, además, doctor López, que la polarización no viene de la ciudadanía. Todos somos caviares, porque la gente no quiere radicales, ¿no? Y por lo tanto, estar en el centro te pasa a convertir inmediatamente en un caviar, ¿no? Pero también hay un hartazgo y es absolutamente entendible. Totalmente. Y con esto peor, Y porque como ya porque eso ya la es- presidencia de la República es cualquier cosa. No, la ya eso es presidencia se gana en demasiado una rochoso. rifa, se gana en una componenda entre una serie pues de políticos de poca monta, ¿no? Sí, tremendo, realmente. Doctor López, gracias por haber venido. Gracias, Juliana. Mi caso, ¿cómo va? Y yo de paso me tiene que comentar. Bueno, ahí estamos Tania lidiando. Ramírez, la congresista que me ha demandado, ¿no? Pero de todas maneras vamos a ganar. Pero que es todavía lo que no se corresponde. inicia el nada, no hay nada. Todavía, pero si lo van a iniciar, que lo inicien, siempre vamos a poder ganar. Tenemos la razón, Yo lo sé, Juliana. doctor López, yo sé. Me están ahí molestando, gracias. Si no fuera por el doctor López, Dios mío, ¿quién me estaría ayudando? Gracias por estar aquí, Gracias, doctor López, y por Juliana. ayudarnos a aterrizar un montón de cosas. Ya lo saben, ha quedado más que bien explicado. No se adelantan las elecciones, la fecha sí o sí es el 12 de abril. Puede haber un nuevo presidente interino y esto no representa a Rospigliosi necesariamente. Rospigliosi que se quede en su primera vicepresidencia y elijan solamente, que es lo que está solicitando Ruth Luque y Bazán, a un nuevo jefe del Congreso de la República. Likes, por favor. Y él me dice, ¿cómo puede ser que tengamos tantas personas en vivo mirándonos y tan poco like? Así son ustedes. Sí, pues, ahí está. Dejen su like como Gerí, al estilo Gerí. Demuestren ustedes que son más que Gerí, y que ponen like realmente a un contenido informativo, noticioso, periodístico, serio, y no a chicas bonitas a las que después, por cuestiones del destino o qué sé yo, les termina cayendo un golpe de suerte, que reciben un montón de plata con puestos que también me cuestiono si están preparadas o preparados para Ya, mi asumirlos o amor. no. Tengo que hacer una breve pausa porque arrancamos con la hoguera
electoral. Llega el candidato a la presidencia de la República, Francisco Díez Canseco, quien postula por Perú Acción. Y más adelante, el ex congresista también y ex jefe de ASPEC, un defensor acérrimo de el consumidor, Jaime Delgado, que quiere ahora llegar a la Cámara de Senadores. Todo eso en un instante. Volvemos. Bienvenidos a la hoguera electoral. Ya saben, son ustedes los que deciden si mis entrevistados se queman o superan el fuego. Durante el programa también y estas entrevistas pueden ir opinando y mandando sus preguntas a los candidatos, porque la producción luego las pone en pantalla y me dicen, Juliana, lee. Razón por la cual últimamente traigo mis anteojos, porque si no, no veo ni Michi. Nuestro primer invitado hoy es Francisco Díez Canseco. Él quiere ser presidente de la República. Ya postuló alguna vez en el 2020, si no me equivoco, por Perú Acción. Ha sido bastante duro con las encuestadoras, hay que decirlo. Ha hablado hasta de fraude ético y está esta mañana conmigo aquí en Arde Troya. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Hola, Julián, muchas gracias por la invitación. ¿Todavía le quedan ganas de ser presidente con todo lo que estamos viendo? Creo que hay una responsabilidad tuya, mía, de todos nosotros, desde cualquier ángulo, desde cualquier posición, como ciudadano de a pie, como presidente, como autoridad, de enmendar rumbos en un país que no puede seguir teniendo presidente de la categoría de Gerí, de la categoría de Boluarte, y presidente del Congreso como Soto, con 56 denuncias penales, Alguana, arrimado a la minería ilegal, y ahora este personaje que venía con 3 denuncias penales. Y estamos viendo lo que es. Sí, no, de acuerdo. Y por eso las encuestas en las que usted no cree marcan lo siguiente, ¿no? Que el 30.5%, según la última de CPI, que es la más reciente, no tiene todavía candidato elegido. El 18.8% va a votar en blanco, va a viciar su voto o no va a ir a votar. Y el 9.2% otros, donde puede estar usted y los que no figuran. Te quiero decir una cosa, Juliana. Yo cuestioné, y tú lo has mencionado, una encuesta la semana pasada de Datum. Y habló de fraude ético. Es un fraude, y lo sostengo. Y que venga Urpi Torrado a discutir conmigo en esta mesa, si quieres, inmediatamente. ¿Por qué está tan seguro que es un fraude? Te lo voy a decir por qué. Porque ella pone que yo tengo un 32% del electorado, sabe quién soy yo. ¿No es cierto? Luego pone que el 2.8% para arriba o para abajo es un margen de error. O sea, si tú tienes 1, puedes tener 3.8 o puedes tener menos. O si tienes 4.8, puedes tener 1. Exactamente. ¿Te parece serio eso? Revisa es que siempre... No, pero revisa las encuestadoras de otros países a ver si en ese rango ¿ya? Es permisible publicar una encuesta que induce al voto. Pero lamento además, decirle, señor Díez Canseco, sí, pero Julián, todas las encuestas que he presentado en tantos años de periodismo presentan, obviamente, valga la redundancia, un margen de error. Y también te piden plata. A ver,
son Y empresas también te piden privadas. plata, ¿sí? Son empresas privadas. Sí, pues, te pueden Obviamente, pedir plata. cobran al medio si quieren tener la primicia de publicar No, los resultados del cobran sondeo. también a los postulantes. ¿Pero usted tiene prueba de eso? No, pero te puedo decir con conocimiento de Es causa grave después lo de que muchos dice. años. ¿No es cierto? Ok. No digo que todos cobran. Hay algunos que ¿Para cobran. usted hubo fraude en las últimas elecciones, por ejemplo? No, te quiero explicar. No estoy hablando de las últimas elecciones, estamos hablando de ahora. Ya sé, pero ya que No, usted pero habla déjame con tanta terminar lo que te- ligereza de los no, fraudes, le déjame pregunto si terminar, considera- déjame terminar lo que te está exponiendo. Entonces, en esa encuesta de datos que yo he cuestionado, ¿no es cierto? Yo tengo un nivel de conocimiento de la gente en el Perú, 32%, que un tercio de la población sabe quién es Francisco Vizcanseco. Que podría ser más, teniendo en cuenta de que usted tiene una trayectoria política bastante, ser más, bastante pero- amplia. Ha postulado a la Municipalidad de Lima, Congreso, Presidencia de la República. Lo gracioso es que tengo 0 votos. O sea, eso estadísticamente es imposible. Porque por lo menos yo voy a votar por mí. No creo que tú votes por mí, pero yo voto por ¿Y mí. por qué está tan seguro? Yo no sé todavía por quién voy a votar. Porque estamos en posiciones, creo que, fíjate, de repente muy convergentes. Eso depende de esta conversación. Pero no, yo no me conoce tanto usted. Bueno, las No, cosas yo que te digo. sigo, eres pero una usted, gran entrevistadora, polémica, estamos en Loera. ¿no sí, es pero cierto? usted ha dicho que es anticaviar. Entonces, el ser anticaviar hoy en día en el Perú es estar en contra del 90% de la población, si no es el 95%. Porque ser caviar significa defender los derechos humanos Yo y los por otro defiendo. lado creer en una economía abierta, que es el discurso Yo creo en una que economía defiende abierta. Yo también. Y creo en los Pero derechos estamos de humanos. acuerdo. Entonces, ¿por qué dice usted que es anticaviar? ¿Es usted un Yo caviar y no se ha dado cuenta? No, tú no te estás dando cuenta de que tú eres una caviar especial. Y te voy Ya. a explicar por qué. Ah, eso Los me pone en una caviares- categoría, digamos, premium, VIP. Yo creo que sí, fíjate. Ah, ok. Los caviares clásicos son, por ejemplo, los que le establecen a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una indemnización de $200.000 a Osman Morto, el número 2 de Sendero Luminoso, manejado por los caviares. Los caviares clásicos son los que, como hizo García Sayán, le condonó las penas a 3 terroristas de Sendero Luminoso de manera absolutamente inconstitucional. Los caviares clásicos, que no eres tú, porque tú vives de tu trabajo como periodista, son los que viven de las asesorías Pero del mire Estado usted, o de la cooperación gente de derecha internacional. radical, como Rafael López Aliaga, No, yo tenía no soy de derecha a 30 radical. trabajadores de su partido en la Municipalidad Metropolitana de Lima y no suelta la mamadera, como 88 parlamentarios que van a la reelección Lo cual me casualmente parece para muy mal. seguir sobreviviendo el Estado. Yo tampoco estoy con la derecha radical, o como le dicen los caviares, la derecha bruta de chorada. Pero usted está pidiendo muerte para los políticos corruptos. No, he pedido muerte para los presidentes corruptos, Ya, o sea, los condenados. pero no estos, porque como tú sabes, de la época de los romanos, Ah, estos no. no O podemos. sea, no mataría a Vizcarra, no Sí, mataría a pero por Toledo. supuesto, mira, no los puedes matar Ya. porque no hay retroactividad maligna. Ujú. De acuerdo a la Constitución del Perú. No, yo sé, pero si, No, digamos, pero la déjame ley fuera... explicar porque aquí no nos van a entender. No, la gente es muy inteligente, no minimiza a mi público. No, ¿ah? es que no Mis me dejas troyanos hablar. son lo máximo. No me dejas hablar. Sí, mi me dejó querida hablar, usted me ha dicho que quiere Mira, ¿es matar- entrevista o es un monólogo? Cuéntame. Es lo que mando yo como entrevistadora, ¿no? Mire usted, qué poco No, caviar no, soy me bastante estás dictadora. Eres una dictadora. ¿Ah? Esa es la dictadura caviar. No, Entonces, ¿usted cree sí, en claro, las por dictaduras supuesto. caviares? ¿En serio? Por supuesto, había una dictadura caviar en los medios, en el manejo de ciertas cosas, de ciertos conceptos, En la etcétera, época de ¿no? Fujimori, Pero más que ¿por qué no todo, ¿no? entramos a mi programa de gobierno? Porque yo pensé que me ibas a entrevistar sobre eso. Yo entrevisto en realidad las cosas que van saliendo y no tengo un guión. Y usted sabe que mi productora jamás le va a decir de qué va a hablar Juliana. No, nunca. Cuando usted, no, que no lo Pero permito. pensé que si yo soy candidato a un partido político, que tengo un programa que creo que le puede interesar a tu público, me interesaría muchísimo hablar de mi programa. ¿Y quién le dice a usted que no vamos a hablar de eso? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Se lo tengo que decir? ¿No se lo tengo por qué decir? Es como que me pregunte cuánto gano, no se lo tengo por qué comunicar. No, estás equivocada. Porque si tenemos ¿Quién 3 es el minutos dictador, más, usted o yo? fíjate, si tenemos 3 minutos más, solamente voy a poder hablar de los ¿Está caviares. tratando de hacerme la pauta, señor Díaz Canseco? No lo va a lograr, ¿ah? Seré No, bastante más joven lo que que yo, tú quizás quieres- podría ser su hija o su nieta, pero yo creo que usted no tiene ningún tipo de derecho ¿Cómo? a tratar Esa es una de- caviarada. Todos tenemos derecho, ¿no es cierto? Yo creo que todos tenemos derecho a la ¿Puedo libre terminar de expresión. hablar? Y tiene derecho No, a arremeter por contra la supuesto. entrevistadora y a decirle, dime cuánto tiempo voy a hablar, hablemos ahorita. No he esto dicho es eso. una Simplemente conversación quiero que saber fluye. cuánto tiempo Ya, más. se Fíjate, quedó usted en la Edad te voy a Media. ¿Sabe explicar cómo algo son las que me acaba- entrevistas te voy a ahora? explicar algo Los que- temas fluyen, Sí. ¿ok? Y dentro de esos Perfecto, pero temas, déjame obviamente... explicarte algo que me acaba de ocurrir en una entrevista anterior con tu amiga, supongo que íntima, Rosa María Palacios. Hablamos de todos los temas y al final me di cuenta que no se había tocado el tema del plan de gobierno mano de hierro de mi partido. Ya, se queja Rosa María también. No me quejo.
Simplemente, además fue una conversación muy divertida, muy entretenida. también va a ser Se nos pasó a los entretenidísima. dos y cuando de repente me puse a pensar, Sí, pucha, pues, pero no se no estoy exponiendo el plan de Esto está gobierno. súper entretenido, a mí me encanta. Usted propone, ya que habla de plan de gobierno, ahí está, se lo estoy preguntando, que no se da cuenta es usted. Aterrice mejor en sus ideas y No manéjese. me doy cuenta de cuál es mi plan de gobierno, ¿hablar de los caviares? ¿Pena de muerte no está ofreciendo? Pero es un punto, ¿de cuántos? Espérese un ratito. ¿Usted Además, qué tú cree me que va a hablaste- venir acá a exponer todo su plan de gobierno? Claro, es lo que pensaba Haga su hacer. programa en YouTube, señor, y que la gente Mírame lo en siga. YouTube, mi querida Liliana, mírame en YouTube, ahí Lo he estoy. visto, lo he visto, lo he visto. Por eso le pregunté por la pena de muerte para presidentes corruptos, que efectivamente como la ley no Pero es no me retroactiva. preguntaste eso, me ¿Puedo dijiste para terminar de políticos preguntar, corruptos. señor Díaz Canseco? Por favor, por un tema de respeto. Yo sé que no le merezco ningún tipo de respeto porque me ve como una chibola achorada que habla y no lo soy. Y si lo soy, me importa tres pepinos lo que usted puede hablar. Ya que empiece diciendo guapa y a en la minimizar. televisión, excelente A me ver, parece. que empiece diciendo guapa, que lo soy. Además me siento muy linda, gracias por eso. Sí. Me parece una forma bastante machista de su parte de minimizar mi carrera de más de 20 años y lo poco o mucho No le he o muy minimizado. inteligente que ¿En qué pueda hacer. momento le he minimizado? Ok. Porque empieza diciendo usted es muy guapa y Bueno, porque eres guapa y tú misma lo has reconocido, ¿no es cierto? ¿No puedo decirlo? señor Díaz ¿No Canseco, puedo no tengo lanzar un 3 piropo neuronas. No, amable? no, a mí no es amable, a mí no me gusta que me lo diga. Ah, entonces retiro y lo menos dicho. en una entrevista, no tiene por qué decirme, no viene al caso. O sea, Sí usted no es mi viene al amigo y no caso. estamos en una discoteca donde yo llego y me dices, oye, Juli, Yo qué no guapa voy a estás. discotecas, de Por repente eso, tú no, sí. yo tampoco, no, yo Ya. tampoco, y estoy en todo Ah, mi bueno, derecho pero, de ir. pero eres experta en discotecas, Ok. estás diciendo que en las discotecas es donde se dicen los piropos. Ay, señor, de verdad, no se queje que la gente no le pregunte por su plan de gobierno, porque de verdad habla cada cosa Sí. y se entrampa en No, tonterías. la que se entrampa eres tú en tus tonterías, mi querida Elena. ¿Qué has dicho concreto en toda esta entrevista? ¿Qué pregunta concreta has formulado fuera de hacer una serie de imputaciones? ¿Qué imputaciones, ¿Me has preguntado señor por mi Canseco? plan de gobierno? Señor Descanseco, ¿qué imputaciones? A ver. Por ejemplo, has hablado de las encuestas. Ya. Pero hablemos del plan de gobierno. A ver, ¿Te parece? decir que déjeme a mí, por favor, entablar Sí. la entrevista como yo estoy acostumbrada a trabajar. Y si no, la próxima, cuando le inviten a Retroya, diga, con Julián Oxenford no me siento, está en todo su derecho. Para mí no me va a venir a manipular o a persuadir para que lleve esta conversación por donde a usted se le dé la gana. La entrevista todavía no termina, por suerte tenemos tiempo. Todo eso lo tenemos controlado con mi productora para ser lo más justos posibles con los candidatos, ya sea a la presidencia o al Congreso de la República. Y si no le parece el tiempo, la próxima vez, repito, tampoco venga. Se quejó de la entrevista en la mañana con Rosa María Palacio. No Se me he queja quejado, ahora de no me que he no quejado. me dejó hablar No, del no, plan no de- distorsiones, Juliana. No me he quejado de la Dictadura, entrevista. a ver, fraude ético. Acusa a Datum de hacer trampa cuando se le consulta a la gente por su candidatura. Hágase cargo si mañana la señora Urpi toma algún tipo de represalia, evidentemente por lo manifestado, porque usted le estoy preguntando si tiene pruebas de ello y me dice que no. 2, usted dentro de su plan, ¿ok? ¿Puedo propone- contestar la primera Estoy afirmación hablando que del haces? plan de gobierno, No, ya no, lo no. respondió. Ese no es Lo el plan otro de ya lo gobierno. respondió. No, perdón. Tú estás poniendo en mi boca cosas que yo no he dicho. A ver, vamos a ver. El señor, ok, propone, ¿no? Que como el Perú es gobernado por maquinarias electorales, seguridad ampliando la detención en flagrancia de 48 horas a 30 días. Esa Así es una de es. sus propuestas. Luego, Pero no porque esté manejado por maquinarias electorales, eso está distorsionado. a ver, luego usted lo que dice es que la política está deformada, razón por la cual, ¿no?, manifiesta que se tiene que basar su eventual gobierno en una gestión honesta. Cosa que me parece maravilloso. ¿Cómo va a garantizar usted que va a ser una gestión honesta, con gente honesta? Voy a contestar la primera afirmación referida a que cuando nosotros señalamos que el país está manejado a través de maquinarias electorales, no estamos vinculando las maquinarias electorales necesariamente a lo que ocurre con la seguridad ciudadana, como tú acabas de afirmarlo. Eso no es exacto. En segundo lugar, cuando hablamos de gente honesta, yo estoy procurando desarrollar un programa de lucha contra la corrupción que se basa en la creación de un organismo de control externo de la policía, de la Fiscalía, del Poder Judicial y del INPE, denominado Consejo Nacional de Moral Pública, que vamos a crearlo por ley y luego a través de una modificación constitucional, que estará integrado por personas probadamente intachables, que las vamos a revisar de arriba a abajo. Y una vez que tolerantes también, debería buscar gente con tolerancia, necesitamos eso, ¿no? con La clase tolerancia política. y con honestidad. Y con formas, ¿no? Con educación.
Totalmente de acuerdo contigo. Qué Tú eres bueno. experta en educación, de manera que me puedes No, ayudar no a soy experta en seleccionarlos. educación, soy periodista de profesión, no educadora, pero me gusta mucho la educación. Bueno, a mí también me encanta la educación, Qué bueno. especialmente provenientes de buenas periodistas y de buenos periodistas. Entonces, la idea es que podamos convocar a personas de esa calidad, hacer una selección tipo como la que se hace en Estados Unidos con los vocales de la Corte Suprema, que son vitalicios. Una vez que los nombran, no los pueden sacar. Aquí sí vamos a establecer un periodo y luego vamos a someterlos a un referéndum popular. Yo creo que tenemos que terminar en el Perú con algo que señala Orwell con mucha sabiduría, cuando dice que los países que están gobernados democráticamente por elección popular y tienen gobernantes corruptos o incompetentes, en esos países el pueblo no es víctima, el pueblo es socio. Y que quisiéramos nosotros en Perú Acción terminar con esta sociedad que viene desde el gobierno de García Pérez hasta la fecha. Hemos tenido una cadena de presidentes corruptos que hoy han convertido a Barbadillo en una especie de hotel de presidentes corruptos y que naturalmente están generando la situación de crisis política por la cual atraviesa el país. Gerí no es un invento de hoy. Gerí es una coyuntura más de algo que viene muy atrás, es estructural. Es una consecuencia. Gerí es una Tendría que consecuencia. ser una consecuencia. A ver, así es. si su ley de pena de muerte fuera, digamos, viable, eso significaría irnos de la Corte Interamericana de Derechos Sí, claro. Humanos. Ujú. Para usted la Corte Interamericana no sirve para nada, no deberíamos de seguir adscritos a este organismo. Yo creo que nos podemos retirar. Yo creo en el Pacto de San José. No creo en la distorsión generada por el lobby caviar que maneja el sistema interamericano desde hace muchos años. Entonces considero que al Perú le conviene retirarse provisionalmente del sistema interamericano, establecer la pena de muerte solamente para los presidentes corruptos, presidentes, que sería a futuro no aplicable a los que están presos por corrupción el día de hoy, porque no hay retroactividad, sino benigna, y por supuesto estamos planteando que haya cadena perpetua para los corruptos. Ok, ¿y qué pasa con la pena de muerte? Porque en un país donde la justicia está tan manejada y muchas veces se condena a personas inocentes, hoy un Humala, por ejemplo, que ya ha sido sentenciado a 15 años de cárcel por lavado de activos y que está pidiendo que se le aplique a él Lo mismo que lo mismo que a Keiko Fujimori, que fue librada del caso Cócteles. Si su ley hoy en día estuviese vigente, él iría a la hoguera. No podría estar vigente hoy en primer lugar porque... ¿Por qué? Si hay sería que un seguir- presidente condenado. Hay que seguir el trámite para retirarse de la Corte y hay que... No, que ya lo que- sé, es que pero todo sí- esto es un plan paralelo. Vamos a intentar y vamos a lograr, creo yo, a través del Consejo Nacional de Moral Pública, limpiar al Poder Judicial y a la Fiscalía de corrupción. Y ahí sí que venga la pena de muerte. Claro. Ya, ok, pero siempre no hay ley perfecta ni norma realmente que funcione tal cual uno, con la mejor de las voluntades, la puede haber creado. ¿Qué pasa si condena a muerte a uno ya en Tumala y mañana se determina que efectivamente no cometió lavado de activos porque... ya que Tendrá que habla- seguirse un juicio. Sí, pero ya está muerto, claro ya. y transparente. No, primero vamos a decir, no es que lo vas a matar en 24 horas, ni mucho menos. ¿En cuántas horas lo matas? No en horas. Vamos a hacer juicios transparentes, con jueces limpios, y no Ya. lo que ocurre hoy en el Poder Judicial, que evidentemente, como tú lo señalas, hay un grado de corrupción muy elevado y no hay ninguna garantía de justicia. Frente a eso, evidentemente, llegar a una pena de esa naturaleza es difícil, pero además lo estamos planteando a futuro. Ok, Estos el que están en timbre Barbadillo caviar- se van a quedar ahí. El timbre caviar está sonando, eso quiere decir que hay preguntas del público. Ya saben, pueden votar, ¿no? Con mi invitado ahora, Francisco Díaz Canseco, y luego con Jaime Delgado, que quiere ir al Senado, y determinar si resisten al fuego de la hoguera electoral o no. Juliana Vila, 7639, tocaya. Si no cree las encuestas, entonces, ¿por qué cree en las elecciones populares? Pregunta. Porque la elección es la votación directa y la encuesta es un análisis que se hace en base, en este caso, a unas cuantas personas que opinan. La muestra, se llama Se la hace muestra. una muestra, ¿no es cierto? Y que además tiene un margen de error del 2.8 para arriba o 2.8 para abajo. O sea, si tú tienes, como en mi caso, en el caso de la encuesta de dato, un 0, porque nadie vota por mí, de repente estoy en menos 0 o de repente estoy en casi 3%. Ya. ¿Y cuánto cree usted que tiene? No sé, Más o menos. no sé. No sabe. Yo no voy a opinar sobre eso, porque caería en el mismo subjetivismo de Urpi Torrado. Sí, pero lo que está haciendo es, yo no voy a opinar sobre eso porque yo no soy el que me encargo de las encuestas, entonces tiene que creer en las encuestas. Estoy encargando una encuesta Ah, ok. privada Ya. para poder determinar fehacientemente cómo vamos. Es consciente de que la gente no le va a dar mayor peso a una encuesta. No la voy a publicar. Ah, no la va a publicar. No, Para su estamos conocimiento y saber en qué estamos- mejorar. Así es. Ok.
Vamos con otra pregunta. ¿Qué propone, dice Keyson Katias 3863, para combatir la corrupción en todas las instituciones públicas? Crear el Consejo Nacional de Moral Pública. ¿Qué era lo que nos explicaba? Que ya lo Juntar expliqué. policía. Ya, ahora, hay un ejemplo de cómo puede funcionar esto con la Oficina Anticorrupción de Singapur, que sirvió para eliminar la corrupción en Singapur, con lo que se ha hecho en países como Georgia, como Ruanda, el propio Hong Kong, cuando estaban los británicos. O sea, necesitamos que el control de la corrupción en las instituciones públicas se realice a través de un organismo externo, no interno, porque están contaminados. Ok. Que es lo que pasa hoy día en el Pero Perú. ¿cómo hacer con el Poder Judicial, que por suerte sigue siendo un poder autónomo e independiente? Autónomo, independiente y manejado por una serie, ¿no es cierto?, de mafias que controlan el Poder Judicial. Hay buenos y malos jueces, ¿no? Pero por Bueno, lo menos es una sí. entidad que no ha sido copada por la gente de la secta del Congreso de la República, que tiene a la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo. Se está salvando el Poder Judicial. Bueno, pero esos han estado antes en manos de los caviares. Sí. Lo que pasa es que a ti te duele que ya no los controlan ustedes. ¿Quién controlaba, perdón? Los caviares han controlado la Defensoría del Pueblo, han controlado una serie de organismos, ¿no es cierto? ¿Qué es un Y caviar tienen- para usted? Un caviar es un lobista que Ya. funge de izquierda, defensor de los derechos humanos y de luchador contra la pobreza, y que en el fondo se aprovecha estos argumentos para vivir del sector público con asesorías y de la cooperación internacional. Ya. Y que en la práctica, ¿no es cierto?, ya ha ido abandonando a la izquierda marxista para colocarse más al centro y se ha convertido en realidad en una ex izquierda lobista. Ok, y habla de ustedes, por lo tanto me incluye. ¿Quién le ha dicho a usted que yo vivo para el Estado? Nunca he trabajado para el Estado. No, siendo- estamos hablando de... No, pero me ha dicho caviar. Ustedes los caviares son, y yo le he preguntado, Sí, pero ¿qué además somos? el tema desde el punto de vista Y no, ideológico... no soy de izquierda, no soy marxista, no soy leninista. Siempre he sido de centro. No, pero Para acabo- algunas cosas Pero acabo de coincido con la señalar que los izquierda. caviares ya abandonaron el marxismo. Ah, ok. No es que yo, no es que lo haya abandonado. No soy de izquierda, le estoy diciendo. ¿Por qué tendría que ser caviar? Si para usted caviar es el No, saldo de es- lo que dejó es la una izquierda. pseudo izquierda. Ah, soy una pseudo caviarona, dice usted. Yo no he dicho caviarona. Caviar, una pseudo caviar. Bueno, podría ser una pseudo caviar. ¿sí? Ya, Pero ok. por lo menos de acuerdo a lo que te escucho, lo que dices, lo que hablas, No, lo que está te en todo su presentas, derecho a de veces tener... te veo Muy en bien, televisión, muy ¿no? bien, muy bien. Además, yo orgullosa, porque defiendo los derechos humanos y porque... Yo también lo defiendo. No, usted quiere salirse de la Corte Interamericana en un No, no, país pero donde los si no fuera defiendo. por la Corte, No. las víctimas... Si no fuera por la Corte, ¿qué cosa? La Corte que le da una indemnización de $200.000 a Juan Morote, el número 2 de Sendero Luminoso. A ver, y usted me está diciendo que la derecha radical o esa derecha, ya no radical o extrema, la que tenemos ahora políticamente hablando, que amnistía, militares asesinos, esa sí tiene que seguir mantenerse. Esa es la derecha maravillosa que debería gobernar el Perú. Yo he dicho eso. No sé, se lo pregunto. No, no te digo. ¿No estoy preguntando? No, lo que tú acabas de decir, que usted está diciendo. No, en calidad de pregunta. Escucho Ah, ya, mejor. en calidad de Usted pregunta. está diciendo, interrogación aquí, interrogación allá. Se lo pregunto, Allá, o sea, es responda. pregunta. Yo no estoy diciendo eso. Ah, ok. Bueno, sus palabras denotan otra conclusión. Hay que tener un poco más de cuidado. De repente por eso le va mal en las encuestas, fíjese. Perdone que lo toque, pero creo que le está faltando control de sus emociones. No, estoy totalmente controlado a mi Y querida saber- Juliana. La que se tiene que controlar un poquito eres tú. ¿Se le parece? Yo creo que el cuento de la hoguera te está haciendo ser un poco descontrolada en tu No, manejo con siempre tus al invitados. contrario, ahora estoy mucho mejor, no sé lo que era antes. Vamos con más preguntas. He cambiado. ¿Qué posición tiene sobre Petroperú? ¿Qué hará con ello? Pregunta usuario 1-00. Bueno, mira, yo soy un empresario mediano que inicié en Puno hace 40 años el primer proyecto de producción y exportación de quina orgánica del Perú. Es agroexportador, pues. Exacto, usted. Soy agroexportador. Pero yo inicié ese proyecto y he logrado en 40 años que la producción de Puno, que era de 7.000 toneladas anuales, está ahora en 80.000 y que el Perú sea el primer productor y exportador de quinoa del mundo. He puesto mi granito de arena porque el primero que hizo esto fui yo. Y tengo sobre eso felizmente un reconocimiento internacional. Como empresario, lo primero que se tiene que hacer con Petroperú es lo que llaman los gringos un due diligence, que hasta ahora no se hace. ¿Qué cosa es el due diligence? Tú debes saberlo. No, Bueno, explíquenlo usted, no lo te sé. explico. Ya, el due diligence significa que tú colocas una empresa importante que tenga conocimientos de la materia y estableces cuál es la situación real de la empresa. ¿No es cierto? Se dice que Petroperú ha perdido el 50% de sus activos. Muy bien, los ha perdido, no los tiene, ¿qué valor tienen? Se valoriza la empresa. Eso es lo que vale Petroperú. Ok. En segundo lugar, se determina por qué viene perdiendo plata durante tantos años. Aquí se está hablando de $7.000 millones invertidos en una refinería obsoleta y que ni siquiera pueden pagar la deuda que tienen. Entonces el Estado tiene que seguir bombeando plata. Muy bien.
hay que determinar por qué pierde plata Perú en un escenario donde prácticamente el paralelo es Petróleos de Venezuela, que ha sido mandada a la quiebra por Maduro, en un país que tiene las reservas más altas del mundo de petróleo, y en un escenario donde las petroleras en los últimos años se han llenado de plata. De acuerdo, ¿ve que pudimos Todas las hablar? petroleras del mundo han ganado plata. ¿Ve menos que hemos Petroperú. podido hablar de su plan de gobierno? ¿Cómo? Hemos podido hablar de su plan de gobierno. Sí, pero a mí me interesa, De en sus el plan de gobierno, propuestas. si me permite desarrollar, Julián, nosotros se le ponemos especial énfasis al pago de la deuda social. A mí me preocupa la anemia. Hay 43% de niños que tienen anemia en el Perú, Me de parece- niñitos de 12 a 36 ¿Y cuál meses. es su propuesta o su solución para esta? La solución aquí es muy clara. El plan se llama Anemia Cero. Ujú, No es solamente un tema de dinero, sino es un tema realmente de educar ujú. en un país en donde, por ejemplo, siendo el promedio nacional el 43%, en Puno, que yo Ya. conozco muy bien porque trabajo ahí 40 años, el 69% de estos niñitos tiene anemia. Y Puno produce la quinoa, que es el mejor ok, alimento ¿cuál del es la mundo para propuesta? anemia. ¿No es Esa. cierto? No, la propuesta no es esa. Pero es que podemos aterrizar, que se me acaba el tiempo y Jaime Delgado está esperando. Bueno, pasemos de la anemia a pensión 65. Los pensionistas de pensión 65 reciben 175 soles al mes, es una burla. Nosotros vamos a aumentar la pensión a 500 soles mensuales y crear un programa que se llama Chamba 65. A quienes tienen esa pensión se les va a dar capacitación, se les va a dar empleo a través de asociación público-privada, porque son personas que tienen derecho a un horizonte de trabajo, de lograrse a sí en mismos. caso tenga las facultades todavía físicas, ¿no? Y mentales Mire, para yo poder seguir he estado trabajando. conversando Ok. en Pucallpa, en diferentes lugares del Perú, con los pensionistas, y hay gente muy capaz de seguir Seguro que sí, trabajando. seguro que sí. Muchísimas gracias por haber venido, señor Discanseco. Suerte. Y los ninis hay que apoyarlos, ¿no es cierto? ¿No te parece? También hay el programa Chamba Z, porque los ninis son los de la generación Z. Uy, pero que esta salen generación a Z por- está llena de caviares. ¿Les que va a dar salen- chamba? que salen, por supuesto que sí. Ah, ya, ok, qué bueno. Ya, ok. Nosotros somos demócratas. Bueno, El problema de los caviares es que lamentablemente no lo son. bueno. Cuestión de posturas, es subjetivo lo que usted pueda opinar, lo que yo puedo opinar. Las opiniones Claro, son yo subjetivas. respeto tu opinión. De acuerdo, sí, sí, sí. Absolutamente. Sí, pero no se lo vista, vivo en mi trabajo. Si no, Maravilloso, me entonces iría ya no como eres- muchos periodistas de derecha bastante radical que quieren salirse de la Corte Interamericana. Pero me que parece tienen maravilloso carrazo. que ya no seas caviar. ¿Qué? Me parece maravilloso que ya no seas nunca lo caviar. he sido, nunca lo he sido. Pero bueno, no me conoce y no tendría por qué saberlo. Muchas gracias Un por gusto, venir. Juliana. A ver, pasó la hoguera, espérese, no se vaya. A ver, la pregunta la tenemos en pantalla. ¿Este candidato resiste al fuego o se quema? Lo han quemado con 82%. Claro. Denúncieme como Urpi de Datum, 18% resiste al fuego. Ahí está. Esto no lo controlo yo. Usted ve que lo mandan en vivo y en directo de El Switcher. Vamos a ver más bien cómo le va a Jaime Delgado. Pero ¿cómo tomó usted la respuesta? Me imagino que bien, ¿no? Claro, por Es una supuesto. manera Yo de- sabía que venía una mesa a caviar que me iba a quemar si podían hacerlo. Hasta luego. Ok, muy bien. Ya Chao, le di la pues. mano. ¿No me quieres dar la mano? ¿De ¿Otra nuevo? vez? Una vez creo que está bien, ¿no? Pero no hay problema. Si bueno. para usted eso le hace feliz. Yo te doy la mano encantado. Encantada, yo también. Te beso la mano, no, mi querida Juliana. eso ¿no sí no me quieres? gusta, no me hace ¿por sentir qué, cómoda. ah? Porque no me gusta ese tipo de contacto físico con gente que no conozco ni quiero, ni. No. Ah, La muy mano bien. sí, obviamente. Pero tú sabes cómo es el beso de mano. No me interesa Nunca saberlo. se toca la mano. Se hace el sentido del beso. Ok, pero no me gusta Una cosa tampoco. elegante que viene desde la Edad Media con las damas. Ya, ok. No de me gusta. manera tal que no te preocupes, yo no te iba a tocar la mano. Pero igual no me gusta. Te iba a hacer el gesto. Sí, no me gustan esos gestos ¿Tampoco tampoco. ¿Te gustan esos gestos? No, tampoco. Chau. Y se respeta, gracias. A ver, no se cruce todavía, espérese, que tengo que hacer un breve paréntesis para que venga Jaime Delgado, que Pensé que ya postula estaba bien, al ¿no? Senado con el número 5 por Ahora Nación, que es el grupo de Alfonso López Chau. Él ha sido ya parlamentario, ha presidido la Comisión de Defensa del Consumidor y vamos a ver qué propone ahora de nuevo en caso la gente le dé la oportunidad de regresar al nuevo Parlamento bicameral.
Gracias a toda la gente que está poniendo like a esta entrevista, a este programa y que además comenta. Me estoy divirtiendo mucho, incluso con algunos que insultan, ¿no? Dice Juliana, todo lo que tienes que soportar para ganarte la vida. La chamba no es fácil para nadie, menos en el Perú, y hay que entrevistar a todos. Yo no le cierro la puerta a nadie, y siempre lo he dicho. A esta mesa caviar, de hecho, ya llegó Jaime Delgado, quien postula a la Cámara de Senadores con el número 5 por el partido político Ahora Nación. Cuando lo vean, además por el nombre ya lo sacan, ha sido parlamentario, él fundó ASPEC, la Asociación Peruana de Consumidores, hasta ahora sigue luchando a favor del consumidor, lo hemos parado en la puerta de un cine que no dejan entrar con canchita cuando ya hay una ley que sí te lo permite, y ahora aquí, sentado en la mesa de Ar de Troya. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Juliana, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí en tu programa. Gracias, aunque sea caviar. Mira, ese tipo de discusiones, la verdad, ya me parecen del Sí. siglo pasado. Sí, pues. Del siglo pasado porque la gente está etiquetando, encapsulando, poniéndole un cuadrado y un sticker a las personas cuando realmente lo que la gente quiere es cómo resolvemos los problemas del país, los problemas de hambre, los problemas de seguridad, los problemas de oportunidades laborales, de trabajo, las oportunidades de desarrollo, un sistema de libre y leal competencia, cómo industrializamos el país, cómo desarrollamos el país. Esos son los temas de fondo y no estar etiquetando a las personas. Claro, favor. pero eso tiene que ver lo que usted propone más con iniciativas legislativas, proyectos de ley. Y ahora el Senado no se va a encargar de eso, sino de revisar lo que la Cámara de Diputados mande para darle o no play de honor. Precisamente, ¿no? Porque la labor del Senado, incluso la labor de los parlamentarios actuales, de los congresistas actuales, no solamente es impulsar legislación, sino muchas veces impedir que salgan leyes que tienen nombre propio y que van dirigidos a proteger determinados intereses. Entonces, el Senado tiene esa responsabilidad. Pero el Senado no es que esté ajeno a la problemática, a la agenda de los problemas del país y pueda revisar y modificar incluso las propuestas legislativas. Y en ese sentido yo creo que hay mucho trabajo por desarrollar en materia de la protección del consumidor, el tema de seguridad, desbaratar todas estas leyes procrimen que se han ido dando, que han impedido que el Ministerio Público, que la policía tengan las herramientas necesarias para combatir la delincuencia y la corrupción. Eso hay que desbaratarlo. ¿Y por qué con Ahora Nación? Me imagino que lo deben haber tentado de varios partidos políticos. Es verdad, pero finalmente cuando conocí al doctor Alfonso López Chao y nos hemos reunido varias veces y hemos conversado con él, lo veo una persona íntegra, una persona con pasión, con amor intenso por el país y con deseo de hacer cosas, además con una apertura a gente que no necesariamente piensa exactamente igual. ¿Usted qué es? ¿De centro derecha, radical? Que no dudo que sea radical, ¿no? Soy radical para la defensa del consumidor. Ok, ¿caviar es? Porque ahora todo es si eres caviar o no eres caviar. No, para comenzar, yo no me considero de izquierda, ¿ya? Yo siempre he sido una persona, en todo caso, si hay alguna ubicación geográfica, sería de centro, ¿no? Caviar, pues, caviarazo. Ya, pero yo creo, mira, en la libre y leal competencia. Yo combato la competencia desleal. Yo creo en la libre iniciativa, creo en la propiedad privada, pero creo que cualquier libre iniciativa empresarial tiene que respetar normas porque sus derechos no son ilimitados. Terminan donde comienzan los derechos del consumidor. Llámele derecha, izquierda, lo que sea, pero eso es Estado, eso es sociedad jurídicamente organizada en un sistema de economía social de mercado. Señor Delgado, López Chao se ha encargado de poner fichas grandes, ¿no?, en esta carrera electoral rumbo a la Cámara de Diputados y Senadores. Está usted, Javier Colchado, Indira Wilca, Ruth Luque. Pero él no aparece mucho. Tengo entendido que en estos días iba a venir al programa. No sé, Janet, mi productora, si me lo confirma o no. Mañana ya viene. Sí. Perfecto. Arrancó con mucha fuerza la campaña ahora. Ah, qué bueno. Pensé que iba a decir, arrancó con mucha fuerza a venir al programa. Es que ya es momento de mostrarse, ¿no? Sí, por Sobre supuesto. todo porque hay voces, rumores, ¿no?, que hablan de una persona que sí puede sentarse a escuchar, pero que difícilmente, digamos, quiebra la muñeca para entender que de pronto hay una idea al frente que es mejor que la que él pueda plantear. Todo lo contrario, de verdad. ¿no? Es todo lo contrario. Miren, las conversaciones que he tenido yo durante muchas semanas, porque obviamente antes de aceptar esta invitación he tenido que revisar su plan de gobierno y su pensamiento y todo, y la verdad que yo lo he visto con una
un temperamento dispuesto a escuchar y a recibir las mejores ideas, por cierto, ¿no? Porque si no, de pronto se va a rodear solamente de la gente que le haga amén a todo, Pero y esa no es la idea. Pudo crear una carta de presentación todavía más fuerte con Marisol Perestello, generando alianzas, que al final hubo muy pocas y la dejó varada. Sí, es verdad, seguramente en los escenarios políticos pudo haberse generado alianzas y no solamente con grupos, sino muchos grupos. Es decir, ya 36 candidatos a la presidencia es una locura, pero eso es lo que hay. Pero la lección que nos debe servir a los peruanos es que tenemos que ir a fortalecer nuestra democracia con partidos políticos sólidos, partidos de verdad, partidos democráticos, no sociedades anónimas que tienen un dueño determinado, ¿no? Pero necesitamos eso, porque mira, todo el producto del caos que estamos viviendo es consecuencia de esa atomización de la política y de los la grupos. Polarización que viene de la clase política, no de la ciudadanía. Mira, yo me he salido de varios grupos WhatsApp, compañeros de colegio, de universidad, de qué sé yo, no, porque ya cuando tú asumes una posición, ya la gente se polariza, se va a los extremos, ¿no? Entonces eso es una locura, cuando realmente cuando hace política, uno tiene que tener un nivel de tolerancia para escuchar, para debatir, porque finalmente lo que nos interesa es llegar a consensos. ¿Para qué? Para el bien del país, porque todos vamos a representar y representamos al ciudadano, todos queremos el bien por el país, sobre la base de construir herramientas, instrumentos y legislación y sistemas de gobierno que estén basados en la evidencia, no en los caprichos tampoco. De acuerdo, pero una cosa es ceder y otra cosa es quedarse en un lugar donde ya no estás cómodo, ¿no? Usted ya ha sido parlamentario, de hecho presidió la Comisión de Defensa del Consumidor y entra por Gana Perú a formar parte de la bancada oficialista, creyendo obviamente en un ideario, en un proyecto político que era el de Ollantumala y Nadine Heredia. Al final renunció, se fue a Dignidad y Democracia, si no me equivoco, ¿no? Manifestando que era una renuncia irrevocable por un tema de principios ideológicos. ¿Qué pasó? Bueno, eso ya han pasado como 15 años de no eso. Importa, ¿no es me cierto? encanta recordar. Pero la verdad que yo estaba con mucho entusiasmo y además yo hasta ahora me llevo muy bien con toda esa bancada en términos personales. ¿no? ¿Y con Ollantumala se lleva bien? No, yo conversé con él en el momento, porque yo no es que yo no renuncié y me fui, no, yo conversé con él, le di todas mis razones, una conversación de 2 horas y le dije, ¿sabes qué? Ha llegado un punto en donde yo prefiero, digamos, alejarme porque estoy discrepando por temas de fondo, de la forma de gobierno, de las cosas que yo venía impulsando, de la oposición dentro del propio Ejecutivo, de impulsar, por ejemplo, la ley antimonopolio. Ok, estaba más en contra de la ejecución de las acciones de gobierno que las de la bancada, porque dice que sigue siendo muy amigo de los que formaron parte de su grupo. Sí, porque uno genera finalmente una relación saludable, independientemente de las discrepancias, ¿no? Yo no soy de los que patea el tablero y me voy como enemigo, o sea, creo que la vida me ha enseñado a que yo no tengo que estar cargando sentimientos negativos, ni venganza, ni rencores. Yo quiero ser una persona emocionalmente sana, quiero tener sentimientos sanos. Y lo que me anima con mi energía y mi pasión es trabajar por mi país, porque por mis hijos, por mis nietos. Espero tener un nieto próximamente. No tiene nietos todavía. No, pero realmente todos necesitamos trabajar por eso. El haber trabajado tantos años, 40 años en defensa del consumidor, la gente me dice, Jaime, pero tú ya estabas tranquilo en la academia, como abogado. Sí, pues. ¿Por qué te vuelves a meter a la boca? ¿Por qué repetir el plato? ¿Por qué te vuelves a meter a una hoguera? Sí, es que las personas que tenemos esa pasión por mejorar las cosas, creo que a veces estamos arriesgando esto, pero espero que sea para bien. Claro, porque además yo recuerdo una entrevista que le hice, no sé qué sería, 2017, 2018, donde usted decía que todo el sistema estaba manchado, que era corrupto, que se había prostituido. Razones no le faltaban para concluir de esa manera, ¿no? Pero la cosa del 2017 a la fecha, 9 años después, se ha puesto todavía peor. Y aún así quiere entrar a un Congreso bicameral. Precisamente por eso, porque lo que yo he visto en los últimos años, si pensábamos que el año 2011, el Congreso, que siempre ha sido criticado, era malo, lo que hemos tenido en los últimos años es desastroso. La verdad, el nivel de gente que llega al Parlamento y los ministros que hemos tenido con
excepciones honrosas, por cierto, la verdad que es deplorable. El país merece eso, merecemos esto. Seguro porque que no. tenemos que reconstruir nuestro país, Pero ahora nuestra nación. ahora mismo que estamos en medio de una campaña que se va a polarizar todavía más, que va a ponerse todavía más violenta, creo yo. Lo primero que le van a sacar a López Chau, que ya lo sacaron, pero digamos, va a ser como que la consigna para atacarlo, porque es parte del juego político, nos guste, o de las manías políticas o mañoserías, nos guste o no, es algo que cualquiera le criticaría, cualquiera, digamos, tendría dudas si votar por él o no, cuando se atrevió a decir que Víctor Polay era un luchador social. Bueno, pero él ya se manifestó, digamos, en un rechazo total y absoluto a cualquier tipo de movimientos violentistas y terroristas. Eso está absolutamente zanjado, porque a nadie, menos a él, que ha tenido toda una trayectoria académica y de prestigio. Pero lo que pasa que en su momento, tal vez cuando todo esto nace, recordemos que Polay fue aprista, Alfonso también en su momento de la juventud, el papá de Polay creo que hasta era parlamentario. Entonces, en esas circunstancias, cuando conocía a gente revoltosa y que tenía la lucha armada, hay que tomar... Yo estudié en la Universidad San Agustín de Arequipa. Y cuando yo estudiaba Derecho, en los recreos, cuando salíamos afuera a discutir, yo tenía compañeros que hablaban de la lucha armada y todo eso. No, de acuerdo, pero cuando hizo este comentario López Chau, ya se sabía que Víctor Polay Campos era cabecilla del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Él rechaza y ha rechazado. Y él mismo dice, si me pusiera en ese momento, no volvería a hacer un comentario de esa naturaleza. Vamos por cierto. Con comentarios que usted tiene que hacer o respuestas que tiene que dar al público, que es finalmente el que manda. Buenas tardes, dice Rocío Hurtado. Quisiera saber, ¿haría usted un cambio en la forma de reclamar a los bancos, sabiendo lo que representa ello y a quiénes se enfrentaría eventualmente? Ahora mismo, o sea, actualmente es muy engorroso. Totalmente. Mira, los bancos y las compañías telefónicas te han dado un servicio y ese servicio tendría que ser seguro. ¿Cómo es posible que tú recibas un mensaje de tu compañía de seguros o de tu clínica y te digan, ¿sabes qué? Tienes una cita prevista. Y tú abres ese archivo y automáticamente te hackearon tu cuenta, te vaciaron tus cuentas. Los bancos dicen, perdón, esa no es mi responsabilidad porque yo le di su tarjeta y su clave. Las compañías telefónicas te dicen, yo le di un teléfono, pero no soy responsable de los mensajes que recibe. ¿Para qué abrió mensajes desconocidos? Un momentito, mi teoría es, de acuerdo al Código de Protección y Defensa del Consumidor, que recuerda fue uno de los principales impulsores de esto, dice que todos los servicios tienen que tener un concepto que se llama un requisito, que es la idoneidad, es la aptitud, y eso implica medidas de seguridad. Cuando me hackean el sistema, mi teléfono y mi cuenta, ¿me están hackeando a mí o han hackeado al sistema del banco, la seguridad del banco y la seguridad de las compañías telefónicas? Entonces, esto ha generado una gran discusión a nivel internacional y finalmente muchas autoridades lo que están haciendo es, si se producen ese tipo de ciber... ataques, qué sé yo, es responsabilidad de los bancos, porque quienes están violando los sistemas de seguridad están violando los sistemas del banco. En ese sentido, tiene que cambiar el concepto y el Indecopi tiene que cambiar muchas veces su enfoque, porque la gente, repito, yo conozco gente, porque mucha gente acude a mí con sus problemas y... Pero ahora lo hace ya no a través de ASPEC, sino... No, independientemente, como representante, claro, porque digamos, legal, mira, ¿no? yo tengo casi 700,000 seguidores en redes sociales, entonces te imaginarás... Ya, pero eso no es gratis, usted tiene que vivir de eso. La cantidad... Yo oriento muchas veces a la gente y cuando veo que es un caso que merece, porque me interesa, entonces sí lo tomo, honorario, lo tomo obvio, como abogado, obvio. por Tenemos supuesto, más preguntas. por A supuesto. ver, porque la gente igual ya sabe cómo es esto, ¿no? Sí, Votan y deciden claro. si lo queman o no. ¿Ah? Y después me echan la culpa a mí O si por me caviar. ponen a la parrilla. Ah, si lo ponen a la parrilla, lo zancochan. Bueno, fuera parrilla, ¿no? Aquí, olvídese, ¿ah? De frente A al la fósforo, hoguera. a la hoguera. A la hoguera. Aquí tenemos otra pregunta más de Freaky Force, Mauricio. No es que yo les pida a mis amigos que hagan las preguntas, pero son parte de un grupo maravilloso, una comunidad linda que tengo desde hace rato y a quienes quiero mucho. ¿Cuáles serían las 3 mejores leyes que le gustaría implementar y por qué? Claro, implementar, no proponer, porque quienes se van a encargar de presentar las iniciativas legislativas van a ser los diputados, no los Mira, senadores. una cosa súper importante es que tenemos que garantizar que los alimentos que llegan a nuestra mesa sean inocuos y estén libres de veneno.
Sabes que vengo trabajando desde hace ya 4 años en los monitoreos ciudadanos que ha puesto en evidencia que nos estamos llenando de venenos. Y no solamente venenos que nos pueden producir cáncer, de hecho ya todos somos víctimas porque todos los días estamos consumiendo eso, sino que además son disruptores endocrinos. Esto significa que los jóvenes, los niños y adolescentes que están consumiendo estos productos están condenados a no tener hijos, son infértiles. Sí, pero ahí Frente a esta situación, lo que necesitamos es fortalecer un sistema de vigilancia, monitoreo permanente de las autoridades, como funciona en otros países, para que la autoridad, así como tú no puedes exportar una fresa, un tomate ni a Ecuador ni a Bolivia sin haber pasado análisis, en el mercado mayorista de Lima todos los días entran cientos de camiones y nadie controla las condiciones en las que están llegando los alimentos, ni siquiera los supermercados. Usted, cuando era parlamentario, no hay un sistema de fiscalización. No solamente fue el autor, sino logró sacar adelante en medio de una cantidad de lobbies tremendas la ley de alimentación saludable. ¿Y sabes en cuántos países tenemos esa ley ahora? Porque en estos últimos años que dejé de ser congresista, en realidad me han invitado de muchos países de la región. Lo he visto en fuero en México, en Colombia, en Argentina, etcétera, porque hemos impulsado esta legislación en muchos países. Estos octógonos están en Chile, que fue el primero. Que costó muchísimo volver a ser realidad en Perú, porque claro, salían los dueños de todas las grandes empresas. Vamos con más preguntas del público. Hernán Banda, ¿cómo solucionaría el tema minero? ¿Está de acuerdo con el Reinfo? Mira, yo considero que la minería es un recurso importante para nuestro país. Yo considero que ya deberíamos dejar de estar exportando como desmonte los minerales. Se están llevando las tierras raras más valiosas de nuestro país y a precio huevo, regalado. Eso tiene que parar. Lo que estamos proponiendo es que generar todas las condiciones legislativas e incentivos necesarios para que las empresas se lleven estas tierras raras ya con valor agregado. Estoy en contra absolutamente de la minería ilegal, que es depredadora, explotadora. Pero el Reinfo lo que hace es abrir la puerta a la minería ilegal. El Reinfo hay que verificar caso por caso y no podemos extenderlo indefinidamente como está sucediendo. Yo tampoco puedo extender indefinidamente este programa porque acá es una dictadora a mí. Mi productora no es sabe. Que tiene que ser así. No, además, claro, si la conductora es caviar, tengo que tener la contraparte. Chester es caviar. A ver, ¿la gente lo quemó a Jaime Delgado o no lo quemó? Candidato al Senado con el número 5 por Ahora Nación. Vamos con los resultados. Ah, caramba, ahí está. Resistió al fuego, Resistió 58% y se quemó el 42%. Le deseo mucha suerte en esta campaña que recién está calentando, a pesar de que aquí en Arde Troya el fuego lo hemos prendido hace bastante rato. Gracias Juliana. Quiero ser senador de los consumidores. Voy con el número 5 para el Senado Nacional por Ahora Nación. Muchas gracias por tu invitación. A usted. Y gracias a ustedes por los likes. Me dice Janet que hoy día sí me han hecho un poco más de caso y han sido tan amables de regalarnos un dedito para arriba, que no se imaginen ustedes que ese simple acto, que no cuesta nada en realidad, porque ni siquiera tienes que detener la transmisión en vivo ni nada por el estilo, nos ayuda, nos invita a crecer y hay que seguir sumando para que la gente pueda conocer a los invitados, sus propuestas, no sé, miren, de pronto con Discanseco, donde hubo ahí un conato de bronca, porque tampoco es que hubo una rencilla como tal, yo no me voy a pelear jamás con un invitado y votarlo a la mesa, eso no va a pasar conmigo, pero algunos podrían decir, me gusta casualmente porque le dijo esto a Juliana y a Juliana la odio. Y ahí están teniendo una idea, una percepción. O me gustó lo que propuso, o me parecía que se iba por aquí, por allá. Y lo mismo con todos los postulantes, que la idea es tener a la mayor cantidad posible en este tiempo hasta el 12 de abril. Y luego vendrá la segunda vuelta, por supuesto. Chamba para rato. Me voy. Cuídense mucho. Compartan este video, ¿ya? A todos, a los amigos, a los enemigos, olvídense, a la familia de Diez Canseco que me debe estar odiando, a todos. Cuídense mucho. Mañana López, chau. Mañana López, chau. Y yo ahora, chau.